Y es que esa es otra. Va a ser acorde también la final de Juniors, la final de Seniors y después la final de Masters. Va a ser como a las 3 de la mañana, 4, no sé, yo le estimo. Como te Y es digo, que entre categoría y categoría, por lo regular, se tardan 1 hora entre cada una y otra. Así ha sido en otros mundiales, que hay un lapso de 1 hora en lo que cambian de categoría. Entonces, híjole, siendo optimista, se va a ser como a las 3 de la mañana, sino como 4, 5, 6, quién sabe. no, lo que yo no creo, pero más o menos a esa hora, medianoche. Ya veremos. Déjame abrir el OBS. All matches are best of 3. Who will take the title of Pokémon World Champion this weekend? Watch to find out and follow the action at pokemon.com/play. Hola, gentecita. La gente bonita. No se ve nada en la pantalla que estás pasando. ¿No ven nada ustedes? No. No. Qué raro. ¿Ahora? Yeah, I think one thing that's interesting Oh. is No. yesterday we No, had no se ve I nada. think around 250 plus No, players I mean- competing, and there were only 7 rounds of Swiss, so 64 players, I believe, advanced from day 1 into day 2, making this one of the largest day 2s I think we've ever ¿Y had ahora? at a World Championship. But we still have the Sí, same ahora. number of rounds of Swiss, which is 7, El and Aaron. so that asymmetrical top. Tales, banda, ayer nos fuimos y el combate que siguió fue una división entre Aaron y el Rey Riz. No mames. Voy a postear eso en las redes. It was very slim. You could only really afford to lose one game. So ¿Y quién ganó? De los dos, Pepe. No la vi, esa no la vi. Ganó el Aaron, las dos. En la segunda tuvo un poquito de suerte, pero sí. El Riz está usando a Snizzlers. Ah, él fue Sí, el bueno. que llevó a la Nagatoro. A A la Snizzler y a Indy, güey, tremendo lead. Lo apoyo. Sí. Tenía la Nagatoro. Mira, por ejemplo, aquí están pasando los estimados, ¿no? Los horarios estimados. Hasta las 4:45 son las rondas de Top Cut, o sea que posiblemente no las vamos a ver aquí en stream. No. Mira, ahí están todos los que pasaron al día 2. Ahí está Alex Soto, está Guillermo Castilla, Wolfie no porque lo mandaron al anexo. No. Nick Navarrete. ¿Sí perdió Wolfie? Sí, sí perdió. Chales. Fue el Güey, yo último pensé que sería más de una calificó. ronda. Pero es que si te fijas, él ya tenía 3-2, creo, 4-2, creo estaba. Necesitaba una victoria más para salir al día 2. Chales. Ah, o sea, él siguió jugando, pero no lo vimos nada más. Ese fue su último combate. El que vimos fue el último combate. Puta. O sea, él sí estuvo peleando, pero pues no en pantalla, vaya. De hecho, por eso lo emparejaron con otro que tenía su mismo ratio, ¿no? Así funciona el suizo. Uy, Argus. Gracias, Argus. Oigan, XQ no veo a Nico Stoll. Porque es manco, güey. Mucho bla 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 de Smon. Y ni siquiera hay torneos de Smon, güey. Uy, James. Gracias, James. 33 meses. James Lin 30 se y afilió a mierda. Motopod. 33 meses. Soy el jodido amo de este chat. Arrodillense ante el gran sugar daddy. Hola, gente LOL. linda. Muy bien, Ajá. James. Lol. De hecho, no veo Sporini tampoco, Emilio Forbes también pasó, a ver si ahora sí se le hace ganar el mundial. Yuma pasó también. El Patrick Donegan. Mira, está Palchua, Joseph Ugarte. Uy, sí, Joseph es el bueno este año. Gavin Makers, a esos sí los conozco a todos, menos al Zach Tongwer. Gracias, Bodoque. Aguante Patrick y su Articuno que mata del asco me tapo 6 meses. Güey, su Articuno del Hacks, weón. Yo ese equipo de Articuno, Eric Ríos, ya, Alex y Eric están juntos, ya pasaron. Ese equipo de Articuno yo lo conocí porque Aaron lo jugó cuando inició la serie, casi, y sí es puro hacks ese pinche equipo, vaya. Y ese güey del Articuno fue que lo entrevistó a Aaron, y Aaron le preguntó, el chat no vio esto. Bueno, a lo mejor por su cuenta sí. Aaron le preguntó a ese güey que cuando había su historial competitivo y ya le dijo, no, en 2003 estuve jugando y todo eso y termina, de hecho, ese torneo tú me sacaste, Aaron, de ese torneo y nada más empieza a cagar de risa el pinche Aaron.
Ahí está el Paul. Ahí está Paul Ruiz, Sam Pandelis es muy bueno también. Renzo Navarro también. Sí, ese güey también. Pues es el que ganó la Players Cup, el latino. Ujú. Era de Perú, creo. Creo que sí era de Perú, creo que sí. Ganó creo que con un Moltres de Galar. Y llevaba... Gracias, Argos. La niña japonesa podría haber estado ahí de no ser por la depresión que le causó Nibi. Así es. Ja. Haber estudiado, haber jugado mejor. De hecho, ahorita que mencionamos a Perú, banda, Perú es el único equipo de Unite latino que sigue vigente y llegó a top 8. Llegó a top 8. Sí. Y es lo que estábamos diciendo, güey. El único ¿Y TTV? latino que tenemos. Y TTV, ¿no? TTV, no, en el anexo, güey. Sí, compartió que estaba, pues, abajonado, vaya, estaba agachado el güey, estaba triste. Sí, andaba bien triste, se quitó su diadema, güey, y le tomó foto como velando la cara. Pobrecito. Hubo uno que estuvo triste porque lo sacaron ayer. Él estaba triste, que lo dio todo y que estaba incluso... que se llevó a Ursaluna porque le salió Shining Escarlata y Púrpura. En Legends, ¿no sería? ¿Quién será? No, que le salió un Tediorsa Shiny. Lo transfirió a Legends solo para evolucionarlo, luego lo regresó y con él compitió, pero... Oh, ok, chales. De banda, Wolfie también ya se fue al anexo. Chales, me hubiera gustado que Wolfie ganara la Mundial porque empezaría a hacer shitpost porque ganó. Sí. Al menos ganó el regional más grande hasta la fecha. Y con Colagrito. Bueno, aquí hay que tachar del bingo el de la gente diciendo... Digo, no hay que tacharlo. Del bingo, el de la gente diciendo que Wolf inventó el Perish Trap. Ya va a empezar el primer combate de Unite. Va a ser Luminosity contra Orangután. Orangután. Luminosity son los únicos que quedan de los que les aposté. Creo que yo también. Les aposté en segundo lugar. Es que este vato que está con Luminosity, el Overlord, es el que los carrió a los campeones del año pasado. Sí, cierto, sí, cierto. Es buenísimo ese güey. Eso, lo de Franda, lo más horrible de Wolfie es que se comió 2 flinches que... Sí, fueron muy importantes ese retroceso del pinche Landorus. Sí podría haber ganado si no retrocedía 2 putas veces. Yo la verdad me habría retirado del competitivo si fuera Wolfie. Es cierto. Está bien cabrón, la verdad. We just want you to be a part of the conversation, so make sure you join in. Well, Rose, let me ask you, what surprise Pokemon choices have you been impressed by? Oh, man. Sí, es cierto que todavía está un Bramblegast aquí. Let's talk about the Bramblegast. Un Bramblegast. Come on now. Pues... Sí, hizo su chamba. Vaya. ¿Sí? Es inmune a un montón de movimientos viables del competitivo. Pues sí. De hecho, se bustea con Tailwind también. Se bustea con el Tornados al lado. Pero ¿cómo se usa el Bramblegast? Pues lo llevan Sash, atacante acorde, y realmente lo importante es que tiene una habilidad que todos los ataques de viento los absorbe y los convierte en ataque. Lo que es Hurricane, los ataques de todos los genios legendarios, Heatwave, hay un putero de ataques basados en viento acorde que ese güey los inmuniza, está fuerte. O sea, bueno, el Pokémon no es bueno, pero la habilidad lo carrea, la verdad. Es eso, Pokémon malo con habilidad buena. Sí, muchos Pokémon dependen de su habilidad. A la madre, están robando la jungla bien descarados. Heatwave cuenta como movimiento de viento. Güey, se meten 3 a la jungla súper descarados. Y aún así salen con la suya. Dicen es la misma de Kilowatt. Kilowatt tiene esa habilidad también. Vemos la de Unite, Sí, mientras tanto. Laskin, gracias. Vaya 5 meses y en pleno mundial. Aprovecho para decir, Fanta, eres el mejor. ¿Cuánto para que el Nibi vea el anime de las monstruos sexys? 10.000 bits. Es muy poco, ¿no? Yo digo que 15. No sé cuál es ese. Sé cuál es. Yo sí sé cuál es. Sí. Lamentablemente sé cuál es. Ahorita no van a competir los de BGC, ¿verdad? Vamos a ver Go, mientras tanto. Se van a... Vamos a ver Go, sí. Yo te aviso cuando... no, espérate, los de BGC ya van a competir, güey. ¿Sí?
Ya está, ya lo están poniendo en cámara. LOL. Ok. La de Si replay. quieres ver, David. ve el Unite si quieres mientras, pero sí ya van a iniciar. Oh, es Emilio Forbes, güey, sí quiero ver ese, sí quiero ver ese. No, vamos a ver Unite, me avisas cuando ya va, perdón, ajá, Unite y me avisas cuando vaya a Sí, eso. iniciar. Voy a hacer la prediction banda, es Eric, güey, es Eric Ríos contra Emilio Forbes. No, Ese es by by Punky por los beats. Ajá. No sé, Güey, son menos de 95, así que no son importa. 95, no suenan Este esos. güey. Güey, pero se supone que los pusimos así para eso, para no interrumpir nuestras conversaciones. Sí, eso para no interrumpir, pero no significa que no lo agradezca. Pues sí, está bien, lo de Twitter es cierto. Cierto, ni qué pedo. Pues es dinero, güey, yo estoy comiendo de eso. Bueno, pues no le den esa parte al nivel. Bueno, sí. Deberían anotar en un cuaderno de todas las donaciones grises. Sí, todas las donaciones que no suenan no se las cuentes al nivel. Oh, Yo voy a iniciar. Sirbodoque. Monstruos sexys. Podría ser cualquiera. Gracias, Sirbodoque. Sí sonó. Es el de la araña y esas cosas, ¿no? Supongo al que se refiere. Sí, esa mamada, güey. Yo Yo no voy a sé iniciar, nada de Peter. esa madre realmente. Yo tampoco, solo he visto un par de escenas, así que asco, la verdad. No sé, yo no he visto nada. Ni idea, ni siquiera de lo que hable, güey. Güey, Inteleon es un mob capa, aparentemente, en los mundiales. Ay, Dios, qué triste es que Slowbro no tenga luego daño. Sí, mira, se lo están papeando. A ver, banda, el del Bramblegast es Emilio Forbes, por si quieren apostar por él. Apestar. ¡Apestamos! ¡Apestamos! Estamos. Ay, güey, sí. Ya va a iniciar, Peter, ya inició. De hecho, te avisé 3 veces, pero no me hiciste caso. Estaban peleándose por los beats. Sí. Es que no. Ahí está, justo cuando empezó. Goldengo, ok. Tornados y Urshifu. Vamos a ver. Híjole, Eric Ríos es muy bueno. Los dos son muy buenos. El Emilio, de hecho, es a quien perdió contra Paul Ruiz. Gracias, Darkubi. Vamos, gente. A recuperar mis 20.000 puntos con solamente mis 5.000 puntos restantes. Ah, qué tonto. Ese tipo confía en el Darkubi, confía en el gobierno. No. Ok, Tailwind. Yo la verdad no voy a votar, esta vez no sé quién pueda ganar. Yo le voy a Eric. Ok, U-turn. Escapa. ¿A quién mandará? Órale, qué raro es Urshifu con U-turn, aunque pues él tiene la ventaja de que nadie se lo puede parar. Ajá. De que reemplaza. Oh, mira, Hitran. Le puede pegar efectivo a Goldengo. Y con esto ahora Goldengo se merma a sí mismo, ajá. Ya se mermó a sí mismo. Sí, no le hizo buen cambio. Ahora está más cómodo. ¿Qué va a hacer este güey? Vamos a usar ese ataque que siempre falla. No, Taunt. Ok, para que no se proteja. Ok. Oh, tiene te viene hit, una hit, güey. güey. Y el pinche Tornados no tiene cómo tocarlo. A Bramblegast. Ok. Es muy buen switch, es muy buen switch. Lo verá venir. Tiene que leerlo y hacerle flash cannon para que... Bramblegast. Ahí está. Uy, tiene el Tailwind. Se activa por el propio Tailwind. Tanteado. Uy, se lo leyó. Lo leyó. O sea que no hizo hit, güey. Ahí No, sí está lo hit, hizo. güey. Pues con eso Dios. cubría si dejaba Goldengo o si lo cambiaba. Fue muy De buena hecho, play de seguro. Eric. Cubría todas las bases con eso. ¿Qué va a hacer ahora? Se salvó por la Sash. ¿Qué tera será este güey? ¿Fantasma? No sé. Fantasma, mira el brillito morado en el iconito.
Supongo que quiere perder el planta con eso. No mames. Va a ser Tera Blast. Oh, this could be an explosive turn. Are you able to just get a double knockout right now with... Vamos a ver si le sale. Ah, la verdad no me gusta la play de hacer Tera uno con uno de HP, weón. Es riesgoso, pero igual le sale bien. La recompensa que le puede dar eso si le sale bien, sí es buena. Sí, es risky. Sí, va como sonríe. ¡Uy! ¡Lo evadió! ¡No! Ese era el target importante. Sí. Pero si le pega a Hitran, ¿cuánto daño le hará? Ya, lo va a matar, lo va a Sí, ahí matar. está. Uy, buen daño, sí. Está a +2, Ujú. That was a critical quick windstorm miss, but the Wow. There's Slash y GG. Se sacó al Hitran, pero a cambio de su Tera. Sí. El Eric tiene Tera todavía. Supongo que lo que le interesa es que Goldengo esté limpio. Ujú. ¡Uy, cochina! Déjame ver por mi misro. ¿Y si metemos al Nico aquí a la llamada, güey? Sí, güey. Nah, él no viene, güey. Para que castee bien chido, güey. Para que carree también. Para que se sorprenda cuando ve un set que no sea 2-5-2. Uy, lo despedazaron. ¡Cochina! Oh, ¡Oh, doble! Estoy viendo doble, 4 cochinas. Alright, here we go. So we've got the booster energy coming out first. Let's see what that's gonna be. Special Attack, que es la cochina defensiva. ¿La otra no trae Energy Booster? Ah, Para trae parecer Frame no. Plate, supongo. Probablemente. Esa cochina es verde. Los pocos shinies verdes que se ven bien. Sí, se ve bien la Flutter, así. Me gusta más la normal, pero no me desagrada esta. Eso, yo también prefiero la normal, pero no me desagrada la Shiny. So it is still on the field right now, but is it going to be valuable in the situation? With, you just have the air slash. That's going to be a great way to deal a little bit of damage, but it's a protect from Eric's Fluttermane to kick off this turn, as the Fluttermane on the side was Cochina contra cochina, por si cambiaba a Lucio, no sé. Ah, ese pinche ataque. ¿Le pegará al otro target? Ya. Ahí está. Y no se lo llevó. No O se sea, lo llevó. Incluso en el turno pasado no hubiese sido KO. ¡Los dos, weón! Ya se fue el Tailwind. ¿De los dos lados? Ajá. No, Los dos lo setearon una vez. nada más del lado de Emilio, ya no hay Tailwind. Póngale condón al Aaron que se viene. Pero los dos lo setearon en el mismo turno. No vi que el mensaje dijera que se le fue el Tailwind al oponente. Está como muy Solo se bajo, tienen ¿no? al mismo Sí. Ay, Pero lo no muteé. importa. Puta madre. Sí. Ahora ya ganó Luminosity, lo destrozó con casi 700 puntos de diferencia. Bestia. Suelta. Sí, a veces pasa eso, no sé por qué. Me desespera esa cosa. Que se queda trabado la rueda del volumen, ¿no? Ajá, y luego tú le das para atrás porque quieres retroceder el video y lo que se baja es un poquito el volumen. Güey, 150,000 de daño con el Venusaur. Mira, así se fue en el lado de él. Pinche acorde prefiere Unite que VGC, güey. Que Que VGC, pose no. ese acorde, güey. Que pose. Uri, No. ¿de dos lados, güey? ¿Ustedes? ¿Que nomás cubren un lado, qué? A ver, Aborde, dime 5 tipos de Pokémon paradoja. Y su canción más reciente. Fluttermane, Ferropalmas, Ferroverdor, Ferrocuello, Ferropija, Ferropija. Pija. Sí, güey, ese es el Jeriyama. Sí. Ferropajas. Híjoles, los dos últimos de ambos. Así que juegas Unite, dime 5 marcas de Es jabón. Specs, ¿verdad? El Goldengo. Sí, es Specs. Si elige algo ya se va a quedar ahí. Y no le conviene mucho hacer Make It Rain porque Urshifu es agua. Sí, es mejor el Shadow Ball en esta situación. Sí, algo así ayer más o menos. Yo diría que... Bueno, está bien. Va a ser Tera Agua Eso. seguramente, o Tera Hada. Híjole.
Era agua. ¿Aguacate, supongo? Sí. Sí. Ah, ya, agua. Casi siempre. Yep. Casi siempre Urshifu es agua. So does it target Flutter? Let's see. Uy, uy, uy. A Melena. ¡Qué rápido es! Ya. Ya. Con 2 golpes. Oh, no, ya, bueno. Uy, Sí, fue roll el anterior. Sí, pero Sí. igual es 100% hit que yo. Sí, Wolfie me lo dijo. Ni modo. Sí, la Melena es más rápida. ¡Oh, sí Ah, lo un- aguantó! No, pero ya valió ver. Igual es GG en ¿Qué, el qué va ese siguiente. Urshifu que superó en velocidad a la Cochinator? ¿Es Scarfer? Scarfer debe Supongo ser. que por eso tiene U-turn, si no, no tendría sentido. Debe ser, güey. Ya, ajá, ya no había nada que hacer. Vamos a la segunda. We've seen Ok, that a lot estuvo from intenso. trainers that have taken the main stage, that Urshifu Pues- has been such a Ay, la dominant carica. force, and to see it preserved just for the final few turns has Así been empieza super esto, gente. excellently done. Especially when you have to think about how to pivot your board position around to even be able to Ay, el do peluchito that, del mío even dormido, so qué many bonito. turns ahead. Absolutely. I think one other thing that was critical in this game, of course, was that Bleak Windstorm miss on the Tornadoes earlier, but that's the downside of running Bleak Windstorm. Ahí descubrí que los jugadores de Unite sí le meten dinero al juego porque sí juegan con skins chidas. Yeah, they both have Pues sí, güey, si tú fueras un campeonato, ¿no te gustaría ir con una skin chila? Pues sí, güey. Gracias, Almicar. Amilcar 711 Pero no, Almicar se afilió a Metapod. Gracias, Almicar. Dice Yo Cube también, Space. Cube Space dice cómo le ha ido a Wolfie. ¿Cómo te explico, bro, que ya no está? Mira, ojalá gane el güey del Articuno solo para que sea clickbait para cuando hagamos el Team Report. Ay, no, porque como él ya dijo que Articuno es su favorito, van a empezar a mamar los güeyes que... Ayer estuvo el comentario, güey, en un post que hizo el Nicostal sobre ese equipo. Un chaqueto comentando y mucha gente que no sabe dándole la razón, porque ves que él tenía Bomb Snow. Dijo, a Bomb Snow será el nuevo Pachirisu. Ay, no. Ajá. Güey, a Bomb Snow no tendrá el mejor clima, pero sí se ha llevado muchas veces en BGC, eso no es novedad. No mames, Pero el es que nuevo ya tener Pachirisu. clima ya es ventaja, o sea, será el peor, pero tener clima es tener clima. Exacto, Es puro Demi, lo- gracias. Wolfe ya lo probó y ya se fue. Ya lo probó y ya se fue. Dice Nicostal si iba a decir eso. Ajá. Es que sí, no se pasen de ver. Luego van a decir que el Andorus es el nuevo Pachirisu. Mira, Fluttermane es mi Pokémon favorito, entonces pues es el nuevo Pachi. Sí, güey. Pokémon favorito de Peter, gente, pero ¿por cuánto tiempo? No creo que vaya a superarlo tan fácil otra cosa. Yo sí. Güey, luego van a sacar a Tapu Koko Paradoja. Ah, no mames, así claro que sí, güey, nuevo favorito. Ajá. Tapu Koko Paradoja tipo acero y hada, güey. No, no lo arruines con acero. Este güey. Tipo hada y hada. Daño por... Y sufre daño ¿Y si por fuera 8 ante el Peter? tipo veneno. ¿Y si fuera hada y agua? Sí. Ya existe, güey, se llama Tapu Fini. No. Y si fuera hada y hada. Es mejor. Lo malo es que siempre falla el Moody Water. So I think what's interesting here is Ok, empezaron con el mismo lead. Se fueron igual. Along was one thing that I thought could be really interesting because, like, let's say you taunt into the Tornadoes, deny the Tailwind there. This is an option that we've seen. Y creo que es más rápido el Tornados de Emilio, creo. No sé si es Speed Tie. Quién sabe, güey. Yo creo que es mejor Ton- play hacer Thunderbolt, la verdad. Lo malo de eso es que si lo haces, te deshaces de tornados, pero aún así el otro tendrá el Tailwind. ¡Oh! ¿Y va a jugársela? Esa sí, A ver. es que si le sale esa play, lo va a dejar destailwindizado durante todo el juego. A ver, ¿qué tal? ¡Oh! Terra? No mames, que se fue directo. Se fue agresivo. Oh. No mames. ¿Qué pedo con el Eric, weón? Tiene que ir al baño y quiere acabar. ¡Uy, sí Ninguno- le salió! Ninguno de los dos va a tener Tailwind aquí. ¡Ay, ay, A ver si ay! no ataca a Goldengo. No creo. Ah, Sí, sí, lo sí. hizo. ¡Va a salir vivo! Vaya. ¡Dos! Wow.
Y si sobrevive. Sí sobrevive, el que terminó perdiendo más ahorita fue Eric. Sí. Es que yo pensé que Eric iba a querer sacarse al Tornadus, ya que le iba a hacer taunt a su Tornadus, ¿no? Uy. Uy, pero no importa, es que él tiene Tailwind en el siguiente turno. La Focus Sash invisible, weón. Absolutely wild. Mira cómo la foto de Emilio es dondosa. Weón, ahorita ya tiene Speed. Ajá, tiene que sacarlo. Ya le si no, gana va a a perder. Goldengo. El cucaracho. Hitran. Para que aguante el Thunderbolt, supongo. Sí, tiene buena Special Pero- Defense el cucaracho. Pero ya tiene el Tailwind de su lado. Es buen daño. Y ahora, ok, tenía opciones. Híjoles, aún Specs no logró matar a este Tornadus. Sí, Tornadus. Está bastante cómodo el Emilio. Bramblegas a really nice switch in. Yeah, you can just go for that knockout onto Tornadus, conserve your Tornadus to get a potential second Tailwind up in the end game. Go for it. Make sure that you have that speed control for later. Consigue su boost porque está el Tailwind de su lado. Oh, pero ¿qué mandará? ¿Flotter? Ajá. Sí. Se mandaba por si fuera a condenarse. Quiere guardarse el Tailwind para el final este güey. No es buena play. Sí, de hecho sí. Y la Melina, pues sí, eso. Es buen Un daño daño. considerable. No es la gran cosa tampoco. Lo único malo es que ya está bien tocado el equipo de Eric. Pero mientras sigan en pie. Eso. Se va por el Tera de una vez. Bueno, ahora está full HP. Lo puede hacer más seguro. Eso, ya ahora sí vale la pena ese Tera ahí. Le va a hacer focus al Hitran. Ya usó Protect en el turno anterior. Pero también por un posible cambio, tal vez. El que cambie se va a comer los putazos. Es buena play. No creo que lo reemplace. Tal vez lo deje morir. Él quiere el free switch. O va a tratar de stalear los turnos de Tailwind del oponente. Este es el último, creo, ¿no? No, le quedan dos. ¿Dos? Creo que le quedan dos, sí. Creo Ajá. que sí. Pasó muy poco que lo metió. El Tailwind. Ay, güey. Ay. Oh, sí lo reemplazó. Ok. No quiere el free switch. Uy, se va a redirigir el ataque. Se va a redirigir el ataque. La cochina se va a comer el de... No sé quién sea más rápido, si Bramblegast o Goldengo, pero la Flutter, si es más rápido Goldengo, ya la Flutter se comió el de Fantasma. Asumo que es Goldengo. Yo también pienso que es Goldengo. Es Bramblegast. Es Bramblegast. La ventaja es que sobrevive Fluttermane. Sí. A menos de que sea Rolly si se muera. No creo. Oh, mira. Pero Apuntó ese target, Sash. el problema es ese, que es la Sash. Dios mío, va Bramblegast deidad. No, es que esa cochina no se iba a morir con un Parálisis. crítico. ¿Te imaginas que se hubiese paralizado? Lo único malo aquí es que tiene Shadow Sneak, el Bramblegast. Se la puede comer ya con prioridad. Pero no creo que caiga en eso, Eric. Es probable que ya lo vea venir y use una Protect. Lo mejor sería hacer Tera Blast a Hitran, tal vez. Tiene la velocidad de su lado, así que se lo puede permitir. Pero Hitran podría usar Protect Pero también. ya es el último turno de Tailwind. Va por Hitran. Ah, sí es cierto, lo que dice Tachón, tenía un Icy Wind encima. Ah, sí, cierto, se me olvidó. Es cierto, él reemplazó a Tornadus, pero no a Goldengo. Sí, le está staleando. Sí, le está el staleando. Tailwind. That makes a lot of sense. Sí. The fact that you have protect on both sides is very common strategy to be able to deal with the tailwind turns. Lo aquí es que pues ya la cochina no puede proteger y él tiene Shadow Sneak. Ya puede hacerlo con más seguridad. Aunque puede cambiar al Urshifu. ¿Cuál era? Es el Pero- agua, ¿no? El agua. El agua, sí. Es el meta, güey. Pero igual no lo mata.
¡Oh, Ok. por si cambia! Todo ahí, güey. Es que ¿qué hace No el tiene cucaracho? sentido. No puede tocar a Bram Legas con fuego. Aunque está a 1 de salud, pero sí. Ajá, lo tenía que matar con Flash Cannon. Ahí está, Shadow Ah, Snake. dejó morir a Flutter. Se fue melena, gente. Pobre cochina. Creo que sí la gana esta Emilio. Nos vamos a Game 3, gente. Aunque va a ser más rápido. ¿Cómo? ¿Por qué se murió? ¿Qué? Uy. Pero el Rocky Helmet dice que se murió. Ah, tenía Rocky Helmet, la cochina. Órale. Curioso. Le está llevando súper defensiva la cochina. Ha de ser para que los Urshifus de Searching Strike se suicunen Ajá. con eso. I think in this game, the Urshifu switch up was also so smart. Now you have that guaranteed knockout with that surging Y no strike, puede and proteger ese Emilio Hitran looks like enfrente he's de on Urshifu. the second game. No. It's going to be really tough for both of these Pokemon to survive that on Eric's side, so just start thinking about this game number Con el más 3. balanceado de I todos, think the main Urshifu. thing that I'm thinking about is Sí, güey. Emilio really Sí, güey. lost the trade-off in terms of the speed control. Or sorry, Emilio Por eso lo won the metieron a speed Yunai. control in this one. Game 1 it was difficult Sí, güey, because está igual de Eric was balanceado. Tailwind, but that taunt on Tornado is just denying Tailwind immediately is critical. So Ah, Ok, sí, este va si ves más primero. rápido, pero sí me acordé que es Es Scarf. Of course, we know that Urshifu is going to knock out the opposing Heatran. Now it's going to be a 2v1, and we should see Emilio secure the game from that spot. But, you know, the main point to think about Y adiós, Hitran. Sí, ya el cucaracho se fue. XD. A la grasa directo. Oye, pero con... ¿Atacará con tornados o tratará de hacer un Tailwind para superar al otro Urshifu? Even though Eric's Urshifu was of course faster with the choice Close guard, Combat y Tailwind, mira. surging strikes, and you still have the ability for this Tornadus to go for Es que no se that puede speed deshacer de control, ambos, to es take mejor that pasarle la away speed from con Eric's Tailwind. Urshifu. Ahí está, Yeah, si lo close supera. combat is at least gonna be Le able to pega Sí, ahora bien. sácate a los dos Oh con my ese, ¿no? gosh. No puede. Aunque el mejor Tal vez target se para quiera matar es sacar a al- Urshifu, ¿no? Bueno. El mejor No, target sí, no hubiese sí. sido Urshifu, el mejor target. Porque en el ¿Verdad? siguiente turno, Tornados para atacar lo que tenía era el ataque ese que fallaba mucho. Ajá, No, ajá. no hemos visto todo su moveset, pero tal vez sí, sí eso lo mejor si no tiene nada más. Yo creo que sí. Y además le bajó la defensa con el Close Combat. Close combat's gonna do the job, and we're Pues gonna estaba haciendo una get game prediction number muy 3 grande. in our Vaya. first round of day 2. And this Pero guy's tenemos already delivered. tercera ronda, gente. Está bueno, está bueno, juegan bien estos güeyes. 1-1, gente. ¿Estás listo para que te saquemos, Nico? Sí, güey, mira, los dos tienen, güey. Ya, De hecho, aquí esta- no importa esta quién noche- de los dos gane, va a ganar Fluttermane. En unas horas se va a determinar el top 8, así que ya sabemos cuántas melenas habrá. Si hay melenas en todos los equipos, pues de una vez las sacamos, De ¿no, una vez Nico? lo sacamos, ¿no? No, güey, mínimo, tiene que haber melena mínimo en 4 para que lo saquemos. No, o sea, pero si el top 8 todos tienen a Melena, pues ya lo sacamos de una vez, ¿no? Sí. De una vez. Miren, gente, me gusta mi pin de Gardevoir, está bonito. Furro. Sí, güey. No, no me Sí. gusta porque no sé qué yo te dije. Pero tú no me dices uno de Gardevoir. No importa, no es eso. Güey, imagínate haber sido tú el que trabajó en el Mundial del BGC pegándoles a todas las pinches sillas el logo de Pokémon What's really tough para que no se vea la marca de la silla. Deberían haber tenido unos empleados especiales para eso, ¿eh? Güey, me encanta que lo que dijo el Nibi, que a lo mejor está tapando el logo de la Lo más probable. Pues sí. Maybe, sí. ¿Qué? La ¿Qué es solicitud. eso? ¿Una playera de Lacoste? ¿Una de Nike? No, censuren eso, censuren ese cocodrilito. Ya me imagino, solicitud de empleo de Pokémon Company. Pegar parches sencillas. Pegar parches sencillas.
Güey, es que me gusta cómo se nota que nomás está bordado del centro, de los lados está salido. Está pegado con un chicle. Está pegado con ese acorde de en medio nada más. Ajá. Pero se ve bonito. Sí, no se ve mal, pero está cagado. Y ahora con eso haces currículum, ¿no? Trabajé en Pokémon Company y terminas siendo el CEO de Pokémon. Sí, le puse tachuelas a los logos de la silla. Güey, así empezó Ishihara, güey. Humildad. But what's really interesting about this is Empezaron diferente. ¿Agua? taunt, but what? Exactly. Like, this is actually really stressful to play because it's like if you call the wrong thing, right? Into Tornadus, there is the potential trick room option from Fluttermane. Este turno 1 va a ser muy importante, Sí. Lo juegan mal, tal vez ya se pierdan de una vez. La Cochinator... No, él no puede pegarle a la Cochinator cómodamente. Tiene que meter Tailwind el Eric. ¿Habrá metido el Tailwind? Se me hace raro la cochina con casco dentado, pero pues sí, supongo que como Urshifu se la saca bien fácil. Ahí está, otra vez ¿Son notanteo. Speed tie o él siempre gana la Speed? Siempre la gana, si te fijas, siempre la gana. No pudo pegar el Sunny Day. ¡Uy! ¡Huevos! ¡Vio el cambio! Se lo vio. Wow. Es que si no seguía haciendo un buen golpe neutro al Urshifu. Esa cochina estaba súper cómoda ahí. Y ajá, y con protosíntesis ¡no mames! Lachos, Esos gracias. Lachos. Lachos-Ortiz se afilió a Metapod. Tengo 2 añitos, weón, no soy tan fan del competitivo, pero es divertido verlo reaccionar y grande la cocina. La cocina. La cocina. Gracias, Lachos. 2 Gracias, años Lachos. apoyándonos. Gracias, Ya Lachos. tiene ¿A 24 dónde la mesesotes, weón. A ti sí te leo, güey. Gracias. Ursa Luna. Ursa. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué está pasando? Y Tera Hada, Melena. Te da agua. Sí, es que Es seguramente anti-Urshifu. Eric... no, además está viendo que va a ser el ataque a cero el Goldengo. El Goldengo, el Make It Bueno, Rain. pero la cochina es No, sí, claro. principalmente por Urshifu. Ahí está, Make It Rain. ¡Wow! Se comió un buen ¡Qué daño. bulqueo! ¡No! ¡No! ¡Cochina TR! No puede ser. ¡Güey! ¡Tailwind! ¡Se le puso el Tailwind! ¡Y le metió TR! Ursa Luna se tanqueó el daño y llegó para que la Melena pusiera TR y se activó su llama ¡Qué esfera. turnazo, weón! Seteo increíble, buen seteo. Güey, qué bien se adaptó el Eric para esto, güey. Sí. Seguramente el Emilio no pensaba que tuviera Ursa Luna, güey. Y, ajá, que lo trajera. Bueno, tiene la open sheet y sabe que tiene TR, pero como él vio Ajá, que pero todas las no- matches estuvo mete y mete Tailwind, pues toma tu Tailwind. Güey. De hecho, lo baiteó con el Tornadus. Güey, Ursa Luna es un poco difícil de jugar porque sí requiere mucho seteo, pero aquí lo supo setear increíblemente bien. Gracias, Ibodoke. Vete a la verga. Vete a la jerga, sí. ¿Eso fue pataleta, no vi? Sí. No, ok. Otro. Fue el del El Close que baja Combat. las defensas, ¿no? Ok. Close Combat Tierra. Uy. Es que Sí, no se importa come que eso, esté en pero ese está slot, se lo va a comer. Y es que si le hubiera salido el Sunny Day a Eric, estaría mucho más cómodo todavía. Uy, se hubiese Se sido nota que que yo, el esa pinche cochina Goldengo. así es nada más para que se mate solo el Urshifu. Porque ahora se tanquea el daño y aguanta el... ¿Tendrá Dazzling? Y son los tres, y se hace los 3 golpes del... Tal vez Sorting sí. Strikes. O tal vez no. Tenía Shadow Ball, Trick Room. Eso hemos visto. ¡Oh, Aqua Jet! ¡Oh! Lo vio venir. ¿Urshifu? Rillaboom. Rilla- No, Rilla- ya perdió. Ya perdió. GG. Ya ni si-
Retiró a Bramblegas, va a meter a Tornado. Urshifu. No, Tornado, sí. Dude. Dude, ese Urshifu está bloqueado, no tiene nada que hacer contra esta dupla. Ay, Dios mío. Le trajo los counters, güey. Ay, güey, como dijo Pepe, esto sí es adaptación. Por eso se juega mejor de 3, gente. Moonblast. Pobre Urshifu. Y le han de quedar como 2 turnos de Trick Room, creo. Que le haga Scary Face a su propio Urshifu para que se mueva más lento. LOL. Híjoles, pues sí, es lo mejor que le queda, proteger. Imagínate, güey, ¿qué más va a hacer? No. Sí. Está súper cómodo el Eric. A ver si no le termina estaleando los turnos de TR, ¿eh? Bueno, le queda su Bramblegast. A 1 de HP. Híjoles, que se estén curando estos dos chaqueteros. Ay, güey. Sí le afecta todavía más a él. Ajá. Y eso se curaron los de Eric. Porque el Urshifu Ya no estaba full. veo que gane, el Emilio, la verdad. No, ya, güey. Híjoles, está doble difícil. doble protect. Es que Está es lo único que puede hacer. desesperado. Sí. Es lo único que puede hacer su win con, si no, Güey. ya. Y en serio le va a hacer. Ya falló, ya. Y le hizo 4-0, cabrón. Pues sí. Huge Woodhammer to be able to knock out this Urshifu. And this Brambleghast does not have too much Wow. life left. Huevo. And Eric with some fantastic adjustments in game 2 and even GG. more wild adjustments in game No, no fue 4-0. Pero es que igual sigue estando bien Comodoro, Bueno, igual se murió el Bramblegas con eso. Ya, El su Protein. render, Tremendo, tremendo. No fue su render, güey, se murió por el daño sí, del se murió casco. por el casco. Se murió por el dentado. daño, por el casco dentado. Eso fue lo que dije. Y ya, güey, Lumiona City 2-0, ya pasó a la segunda ronda. Nice. Weón, qué buen TR se aventó la cerda, Se lo adaptó muy bien y seguro el Emilio dijo, no, pues trajo a los mismos, ¿no? Entonces no va a meter Trick Room, ¿por qué lo haría? Exacto. Y pum, Ursaluna. Qué talento, la verdad, qué talento. A ver, espérame, tengo. Es que esa es la pinche magia de la pinche Fluttermane. Es todo esa cosa, weón. Excepto Pues sí, güey, se físico. adapta. No, pues no, pero sí se adapta casi todo. Te da speed control de más de una forma, es poderosa. Del lado especial no le puedes pegar tan chido, no mames. Che cosa está rota, ¿verdad? ¿Verdad, mi amor? Qué pedo. Mi amor. El fan de Pokémon menos esquizofrénico. Menos solitario, güey. Sí. Que te contestara. Y deja que te dijera, sí, mi amor. Mi Flutter. Peter, vuelve a la cama, Peter. No. Weón, esa que quedó de 1 de HP. I can't just consistently outspeed you with my Tornadus, and so makes this brilliant adjustment to go for Trick Room. La verdad me gustó mucho el set de Fluttermane. La de llevar Ha de ser la semiclásica mode con defensas HP y la speed suficiente para superar a las amenazas más comunes, ¿no? Me imagino que debe ser así. No, pero güey, el reemplazo de Ursaluna por... Mira, me respect. El switch te da El switch agua de Ursaluna, sí. a Eso, güey. Trick Room. Turnazo. Y él, posteriormente el switch. Tailwind, ese mismo turno, ay, Dios. Y posteriormente el switch de Ursaluna a Rillaboom. Eso sí fue una sorpresa. Sí, seguramente no esperaba que tuviera Rillaboom también. Y llega Urshifu y hace tera agua y es como de... No puedes hacer nada, Urshifu, lo siento. Te vamos a dormir. Es cierto, la prediction, permítanme. Estaba
Oh, 50-50 la prediction, órale. Vaya. Me pregunto si el Darkive recuperó sus puntos. Preguntan que cuál es la speed para superar. No sé, no me acuerdo del reparto, pero hay uno en el que supera muchas amenazas comunes por un punto nada más. No me Jugador de acuerdo. Smogon. Jugador de Smogon 252, lo tengo. Por cierto, algo que se nos... Dicen que Perú ya perdió. Chales, ya se fue ¿En Perú, serio? dicen. Sí, dicen que ya se fue Perú. Ni modo, Perdió gente. contra los japoneses. Extingan, pero... Ay, güey, sabía que le iban a destrozar los japoneses. Dicen que el equipo de los japoneses es muy, muy bueno. Sí, cuando los vi jugar ayer, güey, desde el principio ellos no se andaban con que defensiva, güey. Desde el principio estuvieron destruyendo al otro equipo. Chales. Chales, banda. Ni modo. ¿Qué les iba a decir? Ah, sí, algo que se nos olvidó decir, banda, ayer es de que algunos invitados y creadores de contenido les dieron un regalito que viene con una fecha. Sí. Y el regalo es un juego para servirte. Es un regalo para servirte y viene con una carta que viene con los logos de los DLCs y vienen con 27 de agosto, una cosa 22. así. Ah, 22 de agosto. Así que probablemente tengamos novedades ese día. Dice Manzana, adiós a mis causas. Adiós, causa. Es cierto. Ronda de perdedores, TBD contra Perú. Chale. Bueno, mira, por lo menos Perú llegó más lejos que TTV, ¿ya ves? Eso sí, güey, me sorprende. De hecho, llegaron muy, muy lejos. Llegaron bastante lejos. Pero pues no se lo quitaron mal. No, pues ahora mis gallos son los Oyasumi y los Luminosity. Yo le voy a los de Luminali a ver qué tal hacen. Yo les voy al que sea que me dé un skin gratis en el United de la predicción. Ni me acuerdo quién era, lo Gracias, Darkive. gracias. Bueno, al menos Perú hizo más que la selección mexicana en el Mundial. Ah, eso sí. Eso sí es cierto. Bueno, eso no es muy difícil de hacer. No es muy difícil. Lo que dice Dante, Nibi y los melenatilines de MPP, ¿cuándo aparecerán en el Mundial? ¿Cuándo, güey? Porque se fresean ustedes, güey, no quieren competitivo, no quieren rankear. Ya vi de qué es su cosplay de la... Sí, es de Lorelei. Es Lorelei. Es de Lorelei. Sí. Y ayer yo le iba a comentar, pero me quedé callado. La ropa que ella tenía era sospechosamente muy similar a la de la morra esta del Team Star, la de fuego. Ah, sí, es cierto. Hasta botas, oye, la cosa blanca aquí, las botas. Pero sí, güey, es Lorelei ahora. Sí, hoy es Lorelei, qué chido, la verdad. Está bonito su cosplay. Está sencillo, pero bonito. Es que además, pues parece ropa formal y ya, ¿no? Exacto. The favorite thing I think is Fruiter Main Rocky Helmet. Is an item that didn't see before on Fruiter Main. I think it's really cool because can force. ¿Y a qué hora dice tío Jolines? Take care about pressing circuit strikes. This Pokémon is so tío Jolines, chaval. It's so broken, tío. Me recuerda a Final Fantasy VII. Lo jugaba con mi primo Manolo, tío. Marcó mi infancia, tío. Manolo Fantasy 7. Cochina. Sí. Ahorita sí hay partidas de United acorde. No, están en pausa. Andan recogiendo las lágrimas de orangután y de Perú. Curiosamente a Rilabum no lo he visto tanto, lo que he jugado. Estaba en el top 12 de uso, curiosamente. Y eso que no tiene fito impulso, todavía. ¿Quién sabe si se lo dio? Vengo en 15 minutos. Voy a darle de comer al Camilo. Imagina creer que Rilabum iba a estar muerto. Nada más por no tener fito impulso. De aquí a un año sí tendremos que hacer, o sea, cuando pase un año, tendremos tutores de movimiento y ya habrá pasado más tiempo en el competitivo. Yo creo que en ese momento sí será el momento, valga la redundancia, ideal para ya hacer el top 32 o quién sabe cuántos de iniciales. Sí.
someday the World Championship, so hopefully. Dicen que Perú está en losers bracket, así que todavía puede hacer algo. Ya. ¿Se acuerdan cuando mi emboscada era buena? Yo no. Yo me acuerdo. Yo no, nunca lo fue. Yo me acuerdo, güey. Tanto que la llevaban a veces sin el mutatipo. Por lo menos, mira, por lo menos Nico será es mogonero y lo que tú quieras y lo vamos a sacar porque va a ganar Flutterman, pero por lo menos no es fan de mi Oscarada. Güey, espera, ya. Dice Juanda, miaos cagada, chale, qué nombre tan mal. LOL, sí lo leí. Miaos cagada. ¡Oh, qué rico, Nico! Vino Flutterman y la mató para siempre. ¿Qué no mató? La cochina, weón. A Goldengo. No, hasta Goldengo no, lo siguen usando, güey. No mames, güey. ¿Qué acabas de ver? ¿Solo en la Mundial? LOL. En general No, sí pues se cayó mucho ese güey. No, pues sí, güey, en el torneo más importante del mundo solamente ahí se usa así, para nada es importante eso, güey. Sí, pero Irrelevante, sí. ¿cuánto? 81%, ya ni me acuerdo cuánto es. Era como 70 y algo. 20%, pues. 71%, no me acuerdo. Ah, no, yo pensé que te refieres a Goldengo. No, a la Pero sí, cocina. 71%, sí. 71%, papá. Y en segundo lugar, Ferropajas con 43. Dice tío Sí, Genga, Nico, no. era uno en Series 1. Y desde que entró Flutterman se volvió el Pokémon más usado. Pero no estamos en Series 1. Pero no estamos en ¿verdad? Serie 1, ¿verdad? Dice tío Genga, no mames, Eric se parece a un youtuber de mi país. Pues ese güey tiene ese estereotipo de youtuber de España, así que puede ser cualquiera. Puede ser cualquiera, la neta. Hay muchísimos que son igualitos a este men. Tirad BGC dice que Goldengo es su Pokémon favorito, wow. Basado. Welcome to Yokohama, where we are at the Pokemon World Championship. Spraggles. 2023. I'm Anna Prosser, and I'm standing in front of the Poke Center. I have some amazing models. Tienen here esa today. pose. Please introduce yourself, sir. Hi, Spraggles, content cowboy and aspiring magician. Can you top that? Dupe Snacks, the Eye on the Sky on Eos Island. Now we are going to find some clothing, some accessories. What are you looking for in there? I'm looking for Pokemon themed things. I've heard there are some of those in there. What about Ellos son los de you? TCG, In ¿no? particular? No, ellos son de de Unite. Unite. We are Ah, super ok. excited to do some shopping. Le debo mis builds a Spraggles, así que grandes Spraggles. Ya no ha vuelto Pero el jugaba, Jay Waits ya no ha vuelto el Jay Waits a hostear TCG. Mira, Bueno, mira, eso- Dios. ¡Uy, uy! Panecillos, panecillos, Güey, yo quiero ¿viste? panecillos. ¿De cuál fue el que más se llevaron? Adiós, Güey, God. tenían Small Leaves, güey. Vean Tenían Small Small Leaves. Leaves. Yo quiero uno de esos, güey. Nea, Ayer- Paumont. Ayer pasaron la replay de la niñita esa que se llevó al altar y estuvo bien cute. Ah, ¿en serio? Ya lo vieron Sí. entonces. Ya no tengo que pasárselos entonces. Sí, está bien bonita la niñita llegar. Y de hecho es el Spraggles el que le estaba poniendo las cosas y al final hace que se monte en el altar y para que se lo quede. Estaba bien cute eso, güey. Se me derritió el corazón viendo eso. Sí, está bien bonito. Tendrá los como que pits. 4 o 5 años la niñita. 4 años le tiro yo a lo mucho. Sí. Se ve muy chiquita. Güey, es la tienda exclusiva, no mames. Yo quisiera estar ahí. Ay, fácilmente gasto un putero. Güey. No, se me iría mucho en peluches. Me hubiera comprado a Dios God, Es que- a Smolly. Tal vez. Es que, ay, no lo sé, güey, porque de por sí es caro viajar allá y luego voy a gastar, creo que más lo que me va a costar el boleto en la tienda. Sí, yo creo que es saludable para mis finanzas el que yo no esté ahí. Y es que además, ¿cómo me voy a regresar con todo lo que compre? Por eso yo tuve que comprar una maleta adicional. Güey, ayer me metí a eBay y ya hay muchos de los peluches de Pikachu, el de tazón de ramen ahí. Carísimo, güey, como 50, 60 dólares. ¡Coco! Que Pokémon se vive de forma intensa en Japón. Y que lo comprobó de primera mano, que había televisores donde estaban pasando las competencias de estas, vaya. Y había gente así que se paraba y se quedaba viéndolas.
Pues sí. Pero así fuera del recinto. Y muchísima gente haciendo filas largas solo para tomarse una foto con la botarga de Pikachu. Sí. Mira qué bonito, güey, qué bonito. Tus mochilas. A veces la comunidad de Pokémon no es mala, güey. Ajá. Solo este día del año. Sí. Gracias, Darkyubi. Lo único que tengo del Pokémon Center de Japón es una alcancía de lechón. La quiero mucho menor que 3. Ah, está bien chida. Pero güey, esa alcancía, yo tengo la duda con esa alcancía porque la vi y todo, pero ¿es de las que tienen el agujerito abajo para sacar el dinero o a huevo tienes que darle un martillazo? Supongo que va a tener el agujero, ¿no? Como las morras de Genshin. Very cool. What are you up to here today? What are you doing here at the championship? Actually, my co-founder is one of the TCG player. So, Who? yeah, it's Ho-Sung-jang, HS Ho-Sung. So I'm here to... No está hablando japonés o inglés, güey. Sí, Ho-Sung-jang. Do you think that he will play very well, maybe win? Yes, I think he is one of the greatest. Sí me choca que está bien bajo el volumen de... Dice que tiene agujero, ok. What else will you do? Will you be shopping or watching other trading card game players or even the video game? Yeah, but actually the TCG playing is one of the greatest interest. So I will watch another games and the top players games. Yeah. I noticed that you're traveling with a lot of friends. How has it been being with your community here? Actually, there are so many friends over there. Yeah. I hope they can get another. Su playera dice mula. From the Korea, so. No sé, pero no debe ser una. ¿Qué pedo? Mira, no lo sé, pero no debe ser una marca porque sí lo podemos leer. If someone has never come to a Pokemon event before and they're watching at home, what would you tell them it's like to be here? So actually I'm so nervous, so vibrating my body here. LOL. Me estremezco. It's so big and all those steps is... Dicen que United inició una partida. When you go Pues a ver, güey. WCS, you will get a special experience. I think that's true too. It is so big here and we're all full of so much excitement. So let's go enjoy it some more. Thank you very much. Ustedes sí jalan para ir el año que viene a esto. We'll be right back with more from the Ay, güey, depende, para empezar tenemos que ver dónde es. ¿En Estados Unidos? I'm your host, Anna Prosser, and I'm here. No lo sé cómo voy a estar por otro año, pero ahí lo vemos. Visa, güey. Es que yo no tengo visa, sí. Brayden, and what's your name? ¿Tienen un año para sacarla? And Dad here, what's your name? Soy artista, no me lo van a dar. Where have you come from? Ay, yo no tengo trabajo. No tienes trabajo, Peter. Yo no tengo trabajo formal, entonces. Pero puedes poner tus propiedades ahí para ponerlas, vaya. Ajá, si tienes propiedades a tu nombre y por ejemplo la moto, si tienes cosas que te atan a este país. Sí, es porque eso te ata aquí, entonces dicen, mira, tiene algo por qué regresar. Ajá. Si tienes terrenos, autos, motos, bienes, vaya, cualquier bien. ¡Wow! Mi moto va a servir para algo más que comprar cosas. Bueno, yo no tengo absolutamente nada, así que estoy jodido. Bueno, primero veamos dónde será. Sí, primero hay que ver. De hecho, mañana lo vamos a saber eso. Sí. Y ahorita es en Perú, ¿no? What is your deck like that you're playing with in TCG? Like a fun, powerful deck that does a lot of damage. Yeah. And how about yours? Ese niño le That sabe. always works. Always works. ¿Cómo que a los niños ahora les gusta Pokémon? Yo pensé que nada más les gustaba a los güeyes que ya tienen pelos en los huevos. I won't ask you to tell us because then all the pro players are going to start stealing your strategies and things. We don't want that. Thank you all for spending the time chatting with me. No manches, Bakudon, si es en México obviamente sí voy a ir, pero no va a ser. No. A no ser, ¿te imaginas? No es imposible, pero es muy poco probable. Que el peluche sea un Pikachu con el sombrerito y un peluche de jaulucha ahí acompañándolo. Un ludicolo y weas así. Porque de por sí en México, por lo menos con Pokémon GO, se han hecho eventos exclusivos.
No sé si vieron que pegaban unos pósters de Jaulucha que parecía como de lucha libre. Sí. Ajá, que Jaulucha estuvo disponible primero que nada antes que en ningún otro país en México. Y sí, tiene sentido. Got world champion winning vibes, and boy, I mean that third game, right? That's the sort of thing. Like, all right, I could see this getting one of those Pikachu trophies at the end of the weekend. Yeah, I can confirm that the vibes. Dice Dave Rivera, un Pikachu comiéndose un taco y encima de un nopal. Throughout day number 2 as well, we did obviously add a bunch of top players from around the world. Eso es probable que hasta que lo hagan en España, Vamos a España, güey. España sí podría ir más fácil, de hecho. Ahí la barrera del idioma no sería problema. También. Extra kind of rounds of great games, which I'm very excited for. So really ready to keep on going through the games. Porque a mí sí mira, no te mentiré, sí me dieron muchas ganas de estar aquí en Japón y todo, pero sí me siento un poco intimidado saber que estoy en un país donde se habla un idioma totalmente distinto. Me intimida un poco esa idea. O sea, puede que haya gente que hable inglés y me defienda con eso, pero híjoles, cabrón. Sí, es un poquito de barrera eso. Sí. Mira, 71%. Sí. Y, güey, estaba mirando la imagen más abajo y dije, ¿cómo que Rillaboom está por encima de Urshifu? Pero es como de, es el otro Urshifu, mira cómo está ese arriba. Sí, es el siniestro, el de abajo. Ajá. Ese casi no lo he visto, güey. Ayer sí lo jugaron un poquito. Pues el que le ganó a Wolfie. Ya, es que no he visto esa pelea. Y no la veas, güey. Ya me dijeron lo de los flinches. Fue buena, pero sí ese último combate sí fue bien X de los flinches. De lo que yo vi fue la de Aaron, la primera partida, pero en la segunda ya tenía otra cosa que hacer y dije la veo luego. De hecho, después de este directo, ay Dios mío, tengo tareas que terminar. ¿A qué hora cerraremos, por cierto? No sé, ¿las 3 horas? ¿Las 3 horas? Que ayer, ¿no? Darkyubi, gracias. Sí, güey, en México y que pongan un Pikachu con sombrero y acompañado de un Grookey. Apom y un Chincharo sí o sí. Vamos a ver Unite un rato. Ok. Que la neta es que estos juegos de Unite a mí me gustaron bastante, no les voy a mentir. Sí, están entretenidos de ver. Están muy chidos, la verdad. Me gusta mucho ver a los pros de este juego. Sí. Mira en la jungla. ¡Güey! ¡Uy! Un Slowbro peleándose en la jungla. Uy, ya, sí. This is my king. Están usando a Delphox. Uy, ese Soul casi no ha farmeado. ¡Ay, güey! ¿Viste cómo Soul eliminó a ese Phantom? Y evolucionó. Wow. Lo tenía bien medido de que se alcanzaba a llegar. Sí, le quemó el botón, el eject button para alcanzar el disparito final. Es el Fran basado. Hola, Frank. Basado tú. No, mi vieja huye. ¿Qué hace Frank aquí? ¡Corran! Pensé que Frank estaba en el Mundial. En el de Pokémon Go, güey. No, pero pues Frank, ¿por qué se la pasa jugando y hablando de Unite si ni siquiera va a la Mundial, güey? Ese Slowbro se va a quedar bien atrás. Sí, está quedando muy rezagado el Slowbro. Sigue siendo nivel 3, weón. Mira, son los MK Leo. Los que le ganaron a los TTV ayer. Ajá. Yo creo que esos van a terminar ganando, la Mundial. Habrá que ver qué tal están los famosos japos. ¿O son estos? No sé. ¿Son estos? No, creo que son otros. Son japoneses los MJK y estos de al lado. Pero Kill son coreanos. Tengo entendido que hay otro equipo japonés que también está muy fuerte. Ya. Y si estos son coreanos, los otros los Ark-Jill. Dice Fran, lo peor es que el Mundial de Go sí te da un buen de reconocimiento, lol. Odio Unite.
Sí, Nico, de hecho me sorprendió lo viciado que quedó Frank con Unite. La neta es que Frank debería de considerar hacerse el auto-edita. Uy, se hicieron el... Uy, el azul se hizo el LX. Por fin evolucionó en eso. Y la verdad el LX sí me alegra que me tenga buen daño, porque el Rotom antes de que lo bufferan estaba bien apestoso. El LX es casi un sexto miembro en tu equipo si lo haces. Ajá. Sí, mete buen daño. Mira el buen golpe que le pegó a Sacian ahí. Uy. Es que el Solar Beam sí es muy valioso para Mundial. Pokeas bien ahí feo. Está Clefable ayudando ahí a que lo noten. Es que sí he visto que llevan mucha cosa que sniquea, como el Inteleon, el Venusaur, cualquier cosa que tenga un rayo láser. Todo lo que tenga como pokear es bueno. Exacto, con eso aseguras las zonas. O sabes si hay un peligro ahí. O haces chip da. Qué buena Unite le aventó a ese Delphox. Sí. Cara, esa es mi novia. Esto lo lleva Sludge Bomb. ¡Oh, anotó! Sí, anotó tiempo. Es que yo que sepa si es Sludge Bomb con Solar Beam, no sé por qué pusieron la otra vez Giga Drain. ¿Giga Drain? ¿Quién sabe? A lo mejor ese güey, no sé, tenía un gimmick con eso. ¿Quién sabe? ¿Un queso, güey? No, ni que fuera BGC de octava, güey. No han anotado nada el otro equipo. Ajá, un misclick puede ser. Un misdrebos. Un día me voy a disfrazar del de Misdrebos, güey. Van a ver. Seré como Wolfie de Dracovish. Sí, güey. Me encantó cuando en el anime pusieron ¿qué Pokémon crees? Digo, en el Twitter del anime pusieron ¿qué Pokémon crees que Ash atrapará ahora? Y el Wolfie comentó denle un Dracovish. Y meses después se cumplió. Sí me acuerdo de eso, güey. Se cumplió, cabrón. Y yo no lo veía con un Dracovish, pero wow. No, yo tampoco, sí me sorprendió que le dieran un Dracovish. El Blastoise tiene la skin de sombrerito navideño. Ese men pagó 400 gemas por un sombrero. Uy, si va a entrar ese Leki. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Sí. Mira. Oh, no. Y para empezar, si entra, ¿salen vivos los...? Unite, sí va a entrar. De hecho, ese Leki está metiendo muy buen daño. Ya valió el Inteleon. Ya se van a chingar a Clefable. Están cayendo como moscas uno por uno. Se los están chingando a todos, güey. Ese Delphox va a entrar a morir nada más. ¡Ya entró! Ahí está. Bueno, ese Inteleon está muerto. Ahora tienen que escapar de ahí. Mira cómo lo traen ahí, güey. Mira cómo lo jaló el Trevenant y ya, rematado ahí. Están no remontando, están arrasando. Arrasando todo, güey. Aquí lo malo es que de que se hayan quedado ya tanto tiempo es que los azules consiguieron un par de kills aquí. Sí, eso aunque el level no está parejo, puros level 10 del lado azul morado, acá hay varios 12. Hay 2 y 2, 11, ajá. Igual no es tan grande la diferencia, pero sí puede importar. Sí llevan una ventaja considerable. Si se hacen ese Regieleki va a ser un gran problema para el otro equipo. Para el Alkhill. Pobres BTS. Burros teniendo sexo. ¿Sí? Uy, ya. ¿No? Está bien bueno. No dejaron meter al Slowbro. Ajá. Muy bien. Pero sí viste cómo Venusaur lo mató, pero justamente Inteleon mató a Venusaur. Sí. Pero ahí anotó. De hecho, esa pelea le salió bien. Ellos nivel 3 el Inteleon. Sí, se van a hacer el... A ver. Sacian está ahí a ver si haciendo no guardia. llegan a robárselos los azules. Por eso Sacian estaba haciendo guardia. ¿Se lo quiere robar? No se lo robó. Y encima mató a Clefable. Güey, eso no es bueno. 20 segundos para Rayquaza y ya está Regieleki en camino. Está muy difícil que está en camino a la portería central. A la central, güey. Sí, por eso no es bueno. ¡Uy! ¡Botón! ¡Qué buen botón! Increíble quemada de botón. Qué buen botón. Lo quemó justo a tiempo.
Muy bien hecho por Delphox. Delphox God, güey. Ahí Lograron llegó matar el Eleki antes del... Ajá, mataron al Eleki. Pero Uy, están soneando estos pokeo. güeyes, mira. No los quieren dejar entrar a la zona de Rayquaza. Weón, el Sí, Venusaur es un checador de arbustos, nada más. Bueno, no, es mucho. Ese Venusaur rayo solar sí está muy potente, Mira cómo va haciendo daño de a poquito. Ah, cómo pokea, cómo molesta, para mantener el control del área. Me imagino los movimientos de cámara que el jugador hará. Sí, de hecho. Desde su perspectiva para asegurarse si lo quiere tirar ahí o no. Es que tiene, el equipo azul tiene que... ¡Ya empezaron! Sí o sí. Híjoles. Sí, Blastoise que más Ese, útil ahí, ajá, tal ese vez. Sacian ya se iba a morir, se metió mucho. Uy. Sí pueden. Sí pueden remontar los azules aquí con esa mala metida que hicieron, Ahí está. Unite de ese Blastoise estuvo muy bien. Ya, Uy, no mames. ¡Uy! Se aventó una triple Inteleon, pero... Y no tiene necesidad de hacerse al... ¿Lo está haciendo? No, es que sí vale la pena, porque tienen fresca las muertes los del equipo naranja, ¿vale? Y ya están regresando. Fueron dos cuadras, güey. Güey, se está soleando el Rayquaza, el Urshifu. Ya, GG, ya, surrender. Güey, partidaza, muy bien hecho. Todavía pueden intentar detenerlos, pero no creo que lo logren, la verdad. No. Está muy difícil, güey. No, ya, Es que mira. aunque los tengan, van ganando GG. los naranjas, güey. Ya está GG. Ya anotaron 2, güey. Ya anotaron 3, mejor dicho. Ya se acabó. Dios mío, esto es Unite. Qué buena. Weón, las partidas de Unite están siempre bien intensas. Sí. Es que, ay no, sí se nota que es level de los dos lados, Si te tienen al filo del asiento. Híjole, güey. Esos podríamos ser nosotros. Ajá, los Stealing Flames. Estuvo muy buena. Ay, un equipo profesional debería llamarse los Stealing Flames, weón. Sí, güey. Deberíamos de contactar al mejor equipo de Latinoamérica y decirle que se cambien el nombre a los Stealing Flames y que tengan de logo a un pinche Talonflame haciendo la Talonflame pose haciendo acá. Sí podríamos hacer eso. Estaría chido, la verdad sí me gustaría que el mejor equipo se llame Stealing Flames. Con la influencia que tenemos sí podríamos. Estaría chido que los de Perú se cambien el nombre a los Stealing Flames. Ajá. Y que bailen haciendo eso, Fletching. Dale, Fletchinderí. Está raro que a los comentaristas de United no les dieran sillas. LOL. Throughout that match, but it got a little scary here at the end as Akcho really came back here, caught 2 at the start of this fight. Nice big slow beam into another KO. Estuvo muy intensa esa pelea, como el Urshifu hizo de todo y en lo que los eliminaba ya sus compañeros regresaban. Casi pierden esa teamfight los naranjitas. Ese Urshifu, sí. Y eso digo, fueron 2 cuadras, güey. Mira, ahorita a ver si lo ponen en el anuncio de que fueron... Mira, ahí está. Una cuadra de Urshifu y una cuadra de Inteleon, mira. ¡Oh! El Inteleon fue increíble, güey. Sí, güey. El Inteleon se los papeó. ¿123,000? No mames, güey. Lo que dijo Acorde, el Pokémon más balanceado. Dicen y 15 kills. Wow. Tiene sentido que sea seguro de debilidad, porque entre más le pegas, más fuerte te regresa los golpes. Como mamá. Sí, güey. Lucy que sabe cómo mamá recibe los golpes.
Todavía no inician el DGC, está en el internet. Gums, gracias. Gracias, Gus. A Metapod. Dice el Nico contra bots cualquiera. Ay, pinche Nico. Yeah, incredible stuff here from MJK, and I have to say, tremendas partidazas, gente. it's the Delphox. I'm not in love with it. I think it's an amazing Pokemon, but I'm just not seeing it be the difference makers. In fact, as we mentioned before, Sí, ayer el de TTV, cuando estaba posteando eso de que andaba bajoneado, se dijo que hasta en una partida a uno de sus compañeros se le desconectaron los Joy-Cons. Bestia. Ay, qué horror. Me sorprende que no jueguen con control cableado entonces. No sé, supongo que cada quien elige cómo jugar. ¿O se le desconectó el cable? No sé. Ahí no inicia el Scarlet Banda. Ah, o sí, espérame, déjame adelantarle que va un poco. A ver. Ah, no, todavía no. These teams are getting ready as they break down what they are going to do next. These strats, these picks, are they going to be the same? Sí, Yertrax, me cae muy bien el Sparkle. Si veía sus videos, como mantenía al tanto el meta, sí veía sus videos, pero ya no. Lol. Es perder mucho tiempo, la verdad. No tanto, pero sí es mantenerte en cada actualización viendo los parches y eso. O sea, eso es a lo que me refiero, es un juego más que mantener constantemente. Sí, exactamente, y es como de no, ya no, güey. Hablando de mi Fortnite, güey. Ya tengo al Optimus, pero el primero, me falta el otro. Ay, ¿verdad que el farmeo es oro, weón? Sí, güey, son 6-7 niveles diarios que estoy subiendo. A los peluches. Qué bonito. El pachirizo. Ah, qué bonito. El Hirachi. Puro fit deidad, güey. Neta, que el que se inventó los feed, yo espero que le hayan dado un ascenso. Están muy... güey, es que no solamente es una buena idea, es que están muy bien hechos. La calidad es muy buena. Sí, de hecho. No nada más el peluchito para cumplir, vaya. Sí. Cuando saquen de la sexta generación, espero que saquen de las megas también. Igual y sí. Sí, así conseguiré a Megaudino. Muy rastroso. Megaudino, Helioptile y ya, que Carlos me vale verga. Pretty fantastic, yourself included, Kello, as we get ready for our draft here for game number 2. MJK already up one game. If they win one more, they send Actual down to that loser's. Ay, qué bueno que es este mapa, el del competitivo, y no el del apestoso del Zapdos. Que me gustaba más cuando estaba Rayquaza al inicio, antes Ay, del ¿por qué lo bufeo, bufearon? Ay, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué? Aún así es mejor este mapa que el otro, pero pues XD. Es mejor este mapa y aún así, o sea, sigue siendo más justo el Rayquaza que el Zapdos, pero... De hecho, en mi opinión, para que fuera más skill based el Unite, tendrían que haber nerfeado el efecto de Rayquaza. Si sacan el de Carlos, sí le compro el Fennekin a mi hermano. Me da risa como los baneos son unánimes. 5 votos para Urshifu y 5 votos para Litten. Pues sí, se ponen de acuerdo. Ay, güey. Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué perdió? ¿Quién ganó? Estuvo bien épica esta pelea de United. Acordes, te la perdiste, apareció el martillo y era real. Se aventaron, o sea, en la pelea por el Rayquaza, Inteleon de un equipo se aventó una cuadra y luego Urshifu del otro equipo se aventó otra cuadra. ¿Y quién ganó? Y quedó nada más vivo de toda la fight, quedó nada más vivo Urshifu y se solió el Rayquaza. Ajá. Ay, güey. Ah, ya vi MJK. Ajá, los MJK son los que fueron ganaron. los que enterraron a TTV. Ajá, sí. Dice Frank, ok, pero del Fox Fit. Sí. Toma el capo, Penti. Híjoles, no están llevando bien a Zor en el otro equipo. Falta uno por elegir. A la madre está demasiado bulky el del MJK.
Supongo que va a ir por, por Scyther, ¿no? No por Caesar. Sí, yo creo que sí va a ir por Scyther. ¿Viste cómo el juez dijo Scyther y no Caesar? Ajá. El juez, comentarista. Eso mismo. El struggle, sí. Estoy traumado con los TCGs, güey. Juez. Miren, ese Inteleon es el EP. Garen, gracias. Garen-Dro se desafilió de Metapod. No. No mames. Perdimos seguidores. Mira, si cogieron a Blastoise al final. Claro, se llama EP. Es el EP. EP. El EP. Güey, dos de mis viejas sí se ven en el mundial. Qué pena que Wigglytuff ya no se vea. Híjole, es por Blissey, es culpa de Blissey. Sí. Ay, mi sombrero. Es que sí, la curación vale mucho. Eso mismo. Y el anti-stuneos. Con ese le das counterplay a... El logro nunca ha dejado de ser bueno, güey. Weón. Siempre es necesario, justo necesario. Pues si el meta es Stuneolandia, Slowbros va a ser el mejor. El Super Bulky pega considerablemente bien, decente al menos. Ay, qué bueno, antes era mierda, la verdad. No, güey, nunca ha sido mierda Slowbro. Al inicio no metía nada. Tardaron en ver su potencial, será más bien. También eso tiene que ver, la verdad es que cuando me sacaba de onda cuando Pepe decía, no, Slowbro es malo, nadie lo agarra. Así de, ¿cómo un pinche Pokémon que tiene control de masas a lo pendejo es malo? Porque nadie lo usa, güey. Es que sí fue una parte donde era medio maletón, o sea, no basura, pero medio maletón. O sea, más que nada comparado a otros defensas. Ya. Sí, cuando Blastoise salió estaba bien broken. Ah, no, Blastoise es top 5 de los más broken que han salido, güey. Recuerdo cuando el top defensas era Crosstool, güey, que era imparable, inmortal y era el master anotador también. Tú sabes que yo recuerdo cuando Absol era Must-Have. Ay, no, eso sí estuvo mal, estaba bien broken. ¿Qué vas a decir? Es que no, fácil Blastoise tiene la mejor Unite de todo el juego. Es una de las mejores, sí. Es de las mejores. Uy, Fabridax. Uy, qué buen Zacian, güey. 8 meses, uno más para que nazca. Güey, es una pinche grosería el daño que da Zacian y Mewtwo. Gracias, Fabriax, 8 meses para que nazca. No más para que nazca. Gracias, weón. No recuerdo haberte embarazado. Gracias. Se embarazan ellos solos cuando se suscriben, güey. Ahí me embarazo. Pásalo, te embarazo. No, pero sí, Blastoise, Corota United está muy buena. La de Charizard es muy buena, pero Charizard no te ve. No están dejándole pelear a Clefairy. Such great performance of that Pokemon from a lot of these teams that I was excited to see how it actually work out competitively. This is pretty fun. Híjole, ese Lapras, ¿por qué se está metiendo tanto? Están usando como objeto el muñeco de Shedinja. Pues que no le importa Lapras, güey, se cura y se va y tiene super movilidad y se cura y se va. ¿Qué iba a decir? ¿Está en pausa el BGC o qué pasó? Sí, yo estoy vigilando ahorita. Ah, ok. Pepe tiene vigilancia, ¿no sabía? Ajá, güey. No se tapea. Vecino vigilante. Pepe tiene ojos en la espalda. Se ponchan llantas gratis. Güey, como vale en fila india. Güey, me impresiona cómo es un mojab el Inteleon, Y en tan poco tiempo, hace menos de un mes que salió. Como mete daño de a poquito, se ve bueno. Se ve bueno. Y a distancia la que lo hace. La distancia, sí, eso de que no falle. Los ataques le ayudan mucho. Uy, uy. Ese Slowbro ya se curó todo lo que había hecho. Sí, güey, sí. Pues sí, luego con la Blissey ahí, güey, pues como no. Güey, es que lo peor de todo es que están gastando sus cooldowns en Slowbro. Lo están targeteando por algún motivo, porque es el que está enfrente. Es el que está enfrente, es que si tienes el chance, si se descuidara y lo mataran, sí conseguirían mucha ventaja. Ya es uno menos en la pelea. ¿Quién se hace Reggie? Ya. Algo que los jugadores de LoL Noobs no entienden era que
una frase muy común es focus al carry, al AD carry, ¿no? Al personaje que más daño tiene. Pero un amigo mío que era Challenger en LoL sí me dijo, no, eso es mentira. Se le hace focus al que esté más expuesto, fin. Un personaje menos es un personaje menos. Eso es lo que me dijo. Eso mismo, es un personaje menos, es un personaje menos. Ya con eso tienes para crear el dominio. Güey, tiene la misma puntuación ahora mismo. Oh, es cierto. Van por el X. Uy, lo atrapó el hombre. KR, ¿de dónde es ese lugar? Los de Agil. ¿Corea? No sé. El siguiente combate va a ser de Gabriela Gatti contra Alistair Sandover. Ok. Mira cómo el Intelion todavía no inicia, así que... Me encanta el Intelion, güey. Cómo se queda la hierbita metiendo de a poquito. Lejos. Como sniper. Pues sí, ese suerte. Exactamente. En los MOBAs me he fijado que los personajes que tengan, aunque no tengan movilidad, con que tengan un chingo de rango, sí se juegan mucho, cuando salió. ¡Qué buen Intelion! Tiene que retroceder. Mira cómo se hizo para atrás para poder matar seguro al Pepao Motes. Le llevan buen niveles, le llevan 3 niveles ya. Dice Gear3 que Caitlyn fue de hecho el personaje más usado del mundial. Ay, Caitlyn está rota, es buena, es muy buena. Lo único que me enorgullece es que yo sé jugar Caitlyn más o menos. Pues sí, güey, se quedó con Vi, güey, ¿cómo no? Se quedó con Vi, ella es mi novia, ella es mi amiga. La Caitlyn era la policía. La Caitlyn es la policía y es que esa es de los personajes de LoL que más rango tienen de ataque básico. Básicamente tiene ventaja frente a todos los otros de rango, güey. Sí, lo de Registeel, güey, tiene mucha diferencia de level. Sí. O sea, Clefable sigue siendo nivel 8. Ese Unite, weón. Ay, Dios mío. Te quiero mucho, Blas. Ya están preparando los de BGC. Yo creo que unos 2 minutos ya. Me encanta la curación de Blissey. Digo, de Clefable. De Clefable, sí. Y qué bueno que le bajaron el volumen a su efecto de sonido, porque no mames. Era bien escandaloso. Igual de los de Iglash. Pinche escandaloso. El de Duraludon, güey. El de Duraludon también era bien escandaloso. Duraludon tenía un sonido que sonaba como el tubo de metal cayendo. Como el tubo de metal, sí, estaba bien culero. De este, güey, 9, nivel 9, nivel 13. Ahí ya tienen a Slowbro, lo tienen atrapado, ya se murió, ahí está, focus al más expuesto, como siempre. Los Agil ya son nivel 13, güey. Qué buena remontada están haciendo los azules aquí, Sí pueden todavía. Güey, está rotísimo Blastoise. Güey, es lo mejor, Blastoise. Y lo bien que pega el Scyther siendo Scyther. Pinche Pepe, ¿por qué tu avatar no es un Scyther? No. Pero cuando evoluciona el amarillito ese No. Es como, recuerda, güey, que es como una crema. Y la verdad es que qué buena teamfight se aventaron los... O sea, les traían ventaja los... Dicen que ya empezó el BGC. No, sí que le puedes retroceder al BGC, Sí, acuérdate que en YouTube le puedes retroceder. Sí, pero sí ya inició. O podemos dejar, o podemos priorizar BGC. Y, ay no, pero es que cómo regresamos esto si es Twitch. Deja que termine este. Exacto. Y luego regresa el otro. Llevan 2 minutos nomás. El escalante sí está buena la de Unite, ¿para qué? De hecho, te vas a alegrar porque están jugando dondoso. Ay, no. LOL, qué rico. Güey, ojalá el ganador tenga dondoso y melena. Güey, este torneo hace parecer que Unite es buen juego. Pues sí, güey. Pues no lo juegan con lo nuevamente se juega, así que sí. United. No, la verdad sí me está gustando un puterísimo la mundial de Unite. Siempre fue bueno, como dice el meme. ¡Uy, qué bueno! ¡Oh, lo Unite, güey, para que no se acercaran.
Y lo que Fable tienen uno menos ellos. Ya ganaron, ya. No Sí, puede ya ser. chingaron. O sea, ¡ay! Uy, ¡No! doble que yo. Y ya están anotando, güey. Estos japoneses sí remontan. Están muertos, están todos muertos. Es que, Y ya y van a aunque no anotar lo esos dos. estuvieran, Se van. ¿qué vas a hacer? O sea, no puedes Ya, evitar ya. esa anotación. Ya se acabó. Si acaso Clefable está en el centro y quiere anotar arriba. No, ya los volvieron a matar, ahora sí ya no se puede. Vamos, Clefable, anota, Clefable arriba. Güey, lo Estos están hay- distrayendo y se lo están comiendo todo. ¿Qué pasa? Ahí está, ¡Weón! sí, ahí está, ya, GG. Llegó Güey, tarde la Sacian. qué nube de su parte ¡Qué estuvo esa, no buen manches. muñeco de Shedinja o como se llame ese objeto de Sí, miércoles? así se llama. Ese objeto hay que tener muchas manos para saber cuándo usarlo. Güey, qué robada, güey. No, qué robada. Es más o Clefable, menos, Dios mío, mi güey. vieja. En el LoL hay un objeto igualito que mucha gente dice que ni siquiera es tanta esquila que se necesita para usar el Es como un reloj. reloj, ¿no? Ajá, el reloj de arena. Eso vi que dijo Phantom un día. Ajá, ese ítem está fuertecillo. Hay muchos personajes que abusan de él. Gracias, Eduardo. Eduardo. 07 se afilió a Metapod. Down to the losers bracket, moving them into a winner semifinals match against. No, pues ya, si quieren ya lo podemos quitar. Ya sabemos quién ganó. Es Sí, de que hecho. claro, güey. Ve a Unite, digo a BGC. Chale, Híjoles. 2-0, güey. ¿Qué fue cuando te ganan 2-0? Híjoles. Por lo menos ahora fue una remontada y no una destrozada como la otra, la que no estuviste acorde, porque sí se los papearon bien feo. Ay, sí, ahorita lo voy a ver, lo voy a dar para atrás. Ese Urshifu carreo, increíble. Sí, güey, fue chivo. Vamos a ver, A ver. BGC. Uy, Dondoso deidad. Mira, voy Iron. Iron de nuevo. Iron. Sin hands. ¿Se acuerdan de la Score Comp? No, gracias, Nico. No quiero recordar eso. El Chiyu es Specs. Specs, aquí tenemos chaleco asalto. Rocky Helmet de la Mungus. And then, Dondozo, I think it's great to see. We were kind of making fun of it over the course of the season, just could never seem to win the big one, especially in North America. But we did just see the solo Bota en banda, Dondozo win the rápido. North America International Championships. I think everyone's taking this Pokemon a little more seriously now, even if it doesn't have its buddy Tatsugiri to help it out. It's certainly an interesting one because ¿No puso música este güey? No, sin música. Eso está raro, la verdad. Para que se concentre, güey. ¡Órale! La mitad del año. Es muy... Se comió Citrus. Estoy tapando la barra de HP. Condicionado. No es peor que el daño que se comió Tontoso. Y recordemos que este cabrón es Choice. Ah, ya hay música. Ah, puso Twitter, no sé. No. Dicen que es Specs más habilidad. Ah, es Specs. Sí, lo dije 2 veces, nunca me escuchas. Ah, perdón. Es Specs, el otro perro es chaleco asalto. Y esta Mungus es Rocky Helmet. Ok. Reemplazó, ok. Aquí manda Landorus. Uy, muy buena. E intimidate a su ferro. Y lo inmunizó. Le inmuniza el eléctrico, que iba para Dondoso seguramente. Sí, lo hizo a Tontoso. Se comió mucho daño por lo poco que le hizo. Ahí está inmunizado. Gyarados quiere intimidar. Yo le voy a Gabriel a ver si gana. Me gusta cómo está jugando. Ok, trajo a Dondoso de nuevo. ¿Será Tatsugiri el último? Porque a veces hacen el trolazo de no traerlo. No vi el team preview del Tatsugiri, si está en el equipo, ¿verdad? Debe estarlo, ajá, pero... Uy, Oblivious.
No me acuerdo si estaba en el equipo, yo creo que sí. No. Y sí lo durmió. Esa doble inmunizada, weón. Sí. Waterfall. ¿Tiene Leaf Storm? Ayer vimos otro que también era así, curiosamente. No es tan raro, de hecho, el Leaf Storm. A mí no me gusta mucho porque requiere más habilidad y yo soy manco, pero sí, bueno. Que tiene sus nichos, güey. Está pensando muy bien qué hacer con él. Ah, ¿lo va a intentar dormir? Ah, ok. Sí. Sí, es que ese slot muerto, ese tontoso, entonces. Igual bien predicho por el Alistair. Dicen que no lleva el Tatsugiri en el equipo. Vaya. Dice Joex que no lo lleva. Qué raro. Tratará de reemplazar por Ferropalmas en lugar de Landorus. De hecho, sí he visto que algunos no llevan a Tatsugiri porque de por sí ya tiene buen bulk el Dondoso. Y sí, justamente lo usan de soporte con Jaun y esas pendejadas. Rock Slide. Uy, lo esquivó. No, el target importante. Vamos a ver si el Among Us retrocede. Vamos a ver. ¿El pendejoso está dormido? Usó Leaf Storm. Leaf Storm, no retrocedió. Uy, se quedó un pelo. Ya tiene chance de despertar ese Dondoso. Tal vez se va a atacar a Dondoso previendo que Landorus se proteja otra vez. Tal vez, sí, debería tratar de asesinarlo. Ajá, mira, parece que sí lo va a hacer. Y va a cambiar. Quiere perder el dropeo que le dio el Leaf Storm, tal vez. Eso estuvo bien, se recupera por Regenerator y ya no tiene el drop. Ahí está, lo hizo, sí lo hizo. Lo predijo bien. Ahí está Waterfall, ya le mata lo que le quedaba. Exacto. Muy buen turno para Gabriel. Bien, bien hecho. Y tiene Fake Out disponible ahora. Ajá, y Landorus acaba de proteger, entonces es el mejor es el mejor candidato a Kim. Ya, es el único candidato a Kim Fake Outer. No, pues sí. Sí, güey. Y ahora se tera, ¿verdad? De igual forma, aunque vaya a ser Tera, no puedes hacerle Fake Out a la cochina. Un leyendo. güey sí lo hizo en un torneo. Peter hizo la prediction de que se iba a hacer Tera Ada y le hizo Fake Out. Uy, qué riesgoso. Qué risky. Si no lo hubiera hecho, no le saldría su jugada. Le hubiesen dicho que no se sabe la tabla de tipos. Reemplazó. Tontoso. Manos. ¡Oh! Protegida. ¡Oh, qué raro! ¿Tiene Heavy Slam ese? Ah, sí. Lo previó. Debí prever eso. Yeah, I love this pairing of Pokemon Gabriel is out here. Doesn't go for the fake out there, although it's just as Porini. effective as if he had. But it's nice to have Pues sí, this es que es bueno desearle y si Ok, fake outeado. No han... ¡Substitute! ¡Substitute! La bestia, esto es raro. A ver, cochina, pon esta taza enfrente de ti. Se sustituye, güey. ¡Qué miedo! Es horrible un substitute. Ya no le pueden usar espora a la melena. Yo estuve usando un rato a la melena substitute y sí es muy buena, güey. En general, substitute es muy bueno, pero es un movimiento que te requiere mucha skill. Es uno de los mejores movimientos de estado. Pero, como dicen, Melena sí es especialmente bueno porque, como por lo regular es un Pokémon, tienes que respetar el oponente, tiene que verse si vas a usar Protect o no bajo el Substitute.
Me saca de onda que en esta generación sustituto flota. O depende del Pokémon, ¿no? Era. Creo que es depende del Pokémon. No me acuerdo yo. Que si el Pokémon flota, el sustituto flota también. Lo he visto flotando, pero no me acuerdo si siempre es así. Eso, justamente es lo que decía, güey. Ay, a ver. Dormido. Drain Punch. Bien. Ignoró a la cochinita. Fue crítico. Híjole, esta vez ese crítico... Ah, no lo fue tanto. Ya tiene trofeo de nuevo la Mogus. Ya no está cómodo ahí esa Mogus. Híjole, es que también tiene que pensar en la Flutter con el sub. Es un peligro muy grande para él ahora. I kind of like it, right? Where, it's not like it could do anything else in this turn. Spore wouldn't be able to be effective. La va a atacar con todo. Ahí está Tera. Terada, supongo. Tera Mumblas para sacarse al ferro, porque sabe que tiene algo acero para matarla. Pesada. No es probable que se haya hecho Moonblast. Porque Dazzling no lo veo bueno, la verdad. No, Dazzling no creo. No le conviene dividir el daño ahora mismo. ¡Oh, sí lo hizo! Dazzling! No me gustó eso. Bueno, es que además ni siquiera es muy efectivo contra el Palmas. Porque... Chip damage, ahorita ya va a dormir a la... Ajá, Body Slam, tumba el sustituto y le da su Spore, ¿no? Y tiene chance de dormirla con Spore ahora. Sí, lo usó Spore. A ver. Sí lo logró, güey. Alta play. Yeah, making sure that Spore hit was big. Being able to catch it out of its substitute, it's not able to throw another one. Sí sería lo mejor que saque a la Flutter. Es la mayor amenaza ahora mismo. Puede cambiar a Lando. Porque el Ferropalmas no le puede hacer tanto a... ¡Oh! Los tiene ahora. Y con eso chance sobreviva la... No creo que sobreviva la cochina. Tiene daño encima. ¿Le puede mandar a Chiyu más cómodo? ¿O a Gyarados mando? A Gyarados, exacto. Intimida a Landorus de paso. Mucho más cómodo. Mucho más caro. Mucho más bonito. Ya, GG. Uy, ya. Aunque esté en -1, es que igual es mucha potencia lo que tiene Heavy Slam. No aguanta mucho físicamente. Y no aguanta la Cochinator. Lo comprobé de primera mano. Sí. Y este güey sigue dormido. Ya. Ya está GG, la verdad. Ya estaba que tire su render Alistair. Yo creo que sí lo va a hacer. Sí, pues ya sí. Ya no había nada que hacer. Incluso este men iba a reciclar su fake out. Puedes adelantarle si quieres al segundo. Sí, mejor. Verdad que no lo estamos viendo en vivo. Ay, estos... Es la replay esa. Ok, empezaron. Ok. Los dos con ferro. Ok. Yeah, I mean, I do like the adjustment a little bit here. I mean, certainly Tornadus versus Amoonguss is a positive type match. No, show, no queremos darle refresh porque no queremos ir al día con el stream, solo adelantarle. Exacto. Ya cuando se acabe este match, supongo que sí le daremos, pero sí. Y ahorita vemos cómo van los de Pokémon Go. Sí, porque les encantó eso ayer, de hecho. De hecho, algunos sí. Sí, había unos que sí. A pesar de que no sabíamos nada. Espera, como que disoció un poco. Tornados le hizo taunt a Among Us, fue. Pepe. Disocia gente. Sí.
¿Eso fue? Ajá, porque mira, no ha gastado PPs el Among Us. Puta madre, Buford, estoy disociando. Retreat. Both these trainers want their Iron Hands to land a big attack into a premium target, and it's all Es el Landoros es de Legends. ¿Por qué? ¿La Pokébola? No me fijé. La Pokéball de Home. Qué feo que no esté la Pokébola de Legends en este juego. Qué feo. Está hecha de madera, güey, no aguanto 300 años. No afecta a Landorus, sí. Es que, güey, sí podríamos tener más Pokémon con facha, weón. Pues sí. Pero no aguanta los años la pinche Pokéball, güey. Ok, güey, Trevenant y su debut. Recuerda lo que dijo la Cogita, eventualmente estos Pokémon volverán a ser libres. ¿Va a irse por Leaf Storm? Ok. Es que igual no tiene cómo sacarse tan fácil a la Mogus. Ya intimidó a estos dos cabrones. Te inmuniza. Sí, ¡Uy! ¡Espérate! ¡No manches! ¡Lo hizo previendo el cambio! ¡No mames! ¡No, Marta! Increíble, ¡No increíble. mames! Esto, si cambia, le pego con esto. Y si no cambia, le pego con... ¡Weón! Yo creo que no quiso cambiar el Among Us porque sigue mofeado. Bueno, ya no, pero seguía mofeado. Pero el switch era muy obvio, entonces prefirió atacar, yo creo. Era predecible, la verdad, sí. Eso iba a decir. Es que más que ser predict, es que él se aseguró que tuviera un golpe fulminante para cual sea de las dos posibilidades que él viera. No, yo me refiero al Among Us de por qué atacó. No, pero es que están diciendo aquí en el chat que tremenda predict. Es que más que ser predict, fue una jugada safe. Fue una jugada de pego con tierra a este slot, aunque me pueda cambiar a grados, y pego eléctrico a este slot por si cambia a Gyarados. Sí. Lo puso todo ahí y eso sí le dio ventaja. Se les hizo de Gyarados de un golpe. One of the 22 items that you can give to Landorus in this metagame and make sure it's still a very good Pokemon. Hidway, ¿qué va a hacer? Ya se le fue, ajá. Ajá, lo que dice Nico, no era tan predict, realmente hizo una jugada segura y ya. Una jugada segura, sí. Se aprovechó que el Among Us estaba taunteado todavía. Y que no pega fuerte esa cosa, entonces. Él sabía que eso era un slot muerto, entre comillas. Mira, lo quemó. Si sigue sin hacer cambio el Among Us. No hizo. Cielos, no sabía que Ferropalmas iba con Llamasfera. No lo iba. No lo hace. No hace. De hecho, está bien que no cambie. Se murió. De hecho, es lo que voy a decir. Estuvo bien que no cambiara la Among Us porque le pegó el Ferropajas y se murió por el Rocky Helmet y la quemadura. Ahí presente el Rocky Helmet. Tornados. Híjoles, lo va a tauntear otra vez. Ahora sí puede ser momento para que reemplace a Among Us. No, pero es que mandaría al Ferropalmas y eso... Ah, el tipo... Es chaleco el Ferro, pero... ¿Qué es ese Chiyu? ¿Es Specs? Era el Specs, ¿no? Yo creo que sí. Híjole, se la está piense. Sí, güey, es que se va a encerrar en eso. Ajá, sí, es Specs. Va a preferir cambiar. Ya está encerrado en Heatwave en realidad. Ah, sí. Ya con eso Among Us perdió el dropeo que tenía. Recupera algo de salud. ¿A quién va a ser Tera? ¿Agua? Agua. Agüita, melón. Taunt. Ok. Esa South, pues, así que... ¡Qué buen daño! Stomping. Ya se fue el Chiyu. Sí, no se fue. Puede meter otra hit, güey. El y el Iron Hands tiene fake out, exacto. Fake out, ajá.
puede fakeutear a Landorus. O puede que sea muy obvio que Landorus use Protect. De igual forma se está sacando tornados. Mira. Ajá, exactamente. Era muy obvio de Protect. Fue lo que te dije. Pero sí, se saca de encima tornados ahora. Con la Heatwave. Bien. Rocky Helmet. A ver si conecta. No falles, no falles, no falles, no falles. Voy. Ahí está. No, ya. Ay, güey. Ay, güey. Güey, yo también me pongo bien nervioso cuando es el Protect. Es como decir, ya apúrate, Protect. Necesito ver si conecto el Por eso ataque. te digo, yo sí estoy así. A mí me gusta más aquí que en Stadium. Que en Stadium te muestra la pinche animación. Aunque falle. Uy, Flutter. Flutter puede remontar eso todavía. Sí, Flutter puede. Aunque ya gastó su Tera en Landorus, ya no puede hacer La terada Flutter que Flutter. podía. La pequeña Flutter que podía. La pequeña Flutter que podía ir rápido. Aunque no creo, tiene más ventaja Gabriel, pero no es imposible. No, no es tan irremontable, bro. Ay, Dios mío, tiene su Among Us Full HP. Ese es un problema, ese sí es un problema y ya no tienen cómo tauntearlo, Aunque ahorita tiene que respetar que Cochinator pueda hacer sustituto. Oh, va a ser Switch. Y Tera agua, sí. ¿Por qué Tera agua? Ah, para quitarse la debilidad a Ada, sí. A tierra. ¿Será que A las dos debilidades se las va a quitar. Quiso destrabar a su chillo. Then finish it off with a follow-up. Not able to do that. Yeah, I miss a huge terrestrialization coming in here. Iron Hands previously looking down a... Ok, aquí se puede morir el Landorus enemigo. Ground type Landorus and the fairy type Fluttermane. They're like, you know, I think it'd be a lot better if I was a water type. I think I'd just prefer to be neutral. Porque el problema de la Flutter sustituto es de que tiene que dejar algún movimiento fuera. Mira, se quitó las dos debilidades, sí. Y ahí se hubiera muerto. Esta Flutter, por ejemplo, no tiene Shadow Ball, tiene Dazzling y Moonblast. Tiene Dazzling, Moonblast y Protect y Substitute. Tiene puro AD, exacto. Por tenerle Substitute le dijo adiós a la cobertura fantasma. Digo, al Stab fantasma. Y ya. Ya, esto es GG. Muy bien jugado, la verdad. Y estuvo bien que cambiara la Among Us ahí, porque incluso si le llegaban a matar a Ferropajas, le daba el free switch a Chiyu y redireccionaba el Among Us. De hecho. Un Heavy Slam y para el lobby. Ok, bien. Bien. Bien jugado, GG. Lo hizo muy bien. Ni modo, gente, perdió el Team Dondoso, así que pierde mi familia. Qué bueno. Vamos a hacer la prediction, banda. On turn number one. Voy a actualizar. Mejor. Sí, mejor. He taunts instead of tailwinds was absolutely massive for me because that switch was great by Gabriel. You can see once again this Gabriel. 640 personas, deberíamos cubrir regionales y así más seguido. Nah. Cuando hay un regional choncho, vaya. Los de Norteamérica, Oceanía y Europa sí son chonchos. Los, más bien, esos no son regionales, los internacionales. Es que sí entretiene mucho ver peleas de alto nivel y comentarlas, o reaccionarlas, en nuestro caso, mejor dicho. Dice, no cubran torneos de League of Legends, no. No. A lo mejor sí. Eso implicaría que tengo que aprender sobre el juego, y para aprender sobre el juego mínimo debería jugarlo un poco, y no voy a jugar League of Legends. A ver, Peter, pon el de TCG tantito. Y pasa el link ahí. A ver qué tal. Yeah, I really enjoyed the gameplay throughout, and of course, the best. Lo malo es que siento que TCG es el menos amigable para las personas que no saben ni verga. Un ratito nada más. Que vean el primer episodio de la miniserie que salió hoy, gente. Está está bien bonito. No lo he visto. Hubo algo que se me hizo familiar viendo la animación. Me puse a ver los créditos y los confirmé. Y lo hizo la misma gente que hizo el corto de Bidoof. Ya. Makes sense. Aquí en Estudios creo que se llaman. Ay, mira, se están llevando a Charizard Radiante, si es bueno ese güey. Sí, para rematar es bueno. Pero para rematar sí son buenos. Oye, ¿y ese corto es tipo, va dirigido a gente nueva o gente que ya le sabe al TCG? Gente nueva. Porque al inicio un personaje te explica muy brevemente cómo se juega. Es para niños, vaya, se nota. O sea,
por cómo está estructurado, se nota que es algo como que para que los padres lo vean con sus hijos, vamos a decir. Se nota mucho que es eso, porque mini spoiler, las cartas que usa la niña eran cartas de su madre cuando era niña. Y es que ya nuestra generación ya tiene hijos, así que sí, makes Oye, sense. y de casualidad no dice la protagonista, están jugando Pokémon en duelo. Monstruos en duelo. Sí. LOL. Eso lo dicen en Yugi al inicio, ¿no? Ajá. Sí. Y, güey, le cambian el nombre del juego como 3 veces en ese capítulo nomás. Ves que la niña, el Pokémon principal de ella, por lo menos en este primer episodio, es un Oddish. Imagina que la niña diga, ¡corre, Oddish, corre! Güey, ¡Corran, Oddish! ¡Corran, Pokémon! Me estoy cagando de risa con esa parte. Ya se rindió. Y luego un niño que se parezca a Bakura dirá, sí, así no activará su habilidad y no podrá disparar. Y diciendo un montón de mamadas. Y luego cuando salga el villano de la serie le van a decir, ¿qué? ¿Este presumido te está molestando? Dice Nico que un güey de Oyasumi en Pokémon Unite lo penalizaron por quitarse los audífonos muy violentamente tras ganar una partida. ¡No manches! ¿What? Pero, o sea, ¿los azotó o qué hizo? Porque mira, los dos se llaman Pedro. LOL. Pero que Pedro, ves a Pedro. El Pepe. Se los quitó y ya. Ah, pues eso no veo nada de malo. Porque aparentemente yo. O sea, oye, casi. Hoy vi el corto del TCG, mejor conocido como las aventuras de la niña esquizofrénica en el mundo del cartón caro XD. Mira, eso pasa cuando juegas mucho TCG. Eso pensé también porque la niña tenía mucha imaginación, vamos a decir. Sus papás, ya cuando la niña les pida un deck meta que se actualice cada 6 meses, ahí sus papás van a haber preferido que se metiera al club de esgrima. Sí. O cualquier otro club al de apicultura, güey. Sí, ahí estuvo bien XD, güey, no mames. Ajá, es como de, ay, queremos poner algo peligroso, pero güey, abejas, en serio, un club escolar, O sea, no ¿qué mames. ¿qué escuela tiene club de apicultura, güey? No mames. Sí, estuvo muy XD eso. O sea, en una universidad te lo creo, pero con niñitos de 10 años, no mames. Y ahí expuesta, güey, lo que te dije la otra vez, había otros niños cerca. Ajá, expuesto. Pero sí, gente, vean el corto, dura unos 10 minutitos nada más. Está muy bonito y el doblaje latino es bueno. Ajá, y le dieron doblaje latino. Yo lo vi en inglés y en español y los dos son buenos. Uy. Gracias, Bitter Say. ¿Y la niña del corto hizo su deck con cartas de bola? Prosdata. Pongan Go un rato. Es lo más cercano que tendremos a contenido de Go en MPP. Los amo. LOL. También te queremos, pero no. LOL, sí, güey, se armó su deck de puras cartas de bola. Lo que me da risa es que en esa serie se desarrolla como que en el mundo real, o sea, no hay Pokémon en ese mundo. Es como aquí, que el Pokémon es un juego de cartas. Y mencionan a los torneos regionales. Eso como la niña en el siguiente episodio se va a dar cuenta de que sus cartas ya rotaron porque eran las de su madre. Se tiene que conseguir un deck meta. De hecho se ve que están jugando Expanded en esa madre. Sí. Pero sí está bonito el pinche corto, sí, véanlo, gente, está lindo. Imagínate los niños que vean eso y digan, yo también quiero mi deck de Oddish, y se topen con el güey de Luya y los papé. El del Lugia, el del Arceus V, el del Giratina V, el de Gardevoir EX, el de las aves. Le daría, la verdad, al corto... Uy, espérate, Dragon Maid. Dragon Maid. Pregunta seria para Pepe y Peter. Tal vez Nibi. ¿Cómo se llaman o consiguen los protectores para las cartas del TCG que ustedes usan? Hay un meme que salió hoy, que lo explica. Ajá. Pues de hecho en cualquier tienda de cartas se las venden. O en Amazon, en Mercado Libre. Son muy fáciles de conseguir. Yo compré las mías en Mercado Libre. Sí, en cualquier lado las encuentras y hay baratas, hay más caras. Las Dragon Shield son las mejores del mercado, por cierto. En cualquier sitio donde vendan TCG te venden eso porque es esencial tenerlo. Ya nada más te van a preguntar cuáles quieres. Supongo que se refiere también a las de plástico duro, ¿no? Las que protegen de rayones y así, de mojarse. A ver, no sé. ¿Te refieres a, déjame ver, que tengo una aquí disponible? Porque cualquiera de las dos, esas las consigues en las tiendas, vaya. Sí, pero quería saber a cuál se refería. Sí, mira, por ejemplo, mira, aquí está.
el anillo. Y está protegido por una durita. La de Peter también, ¿no? Mira. Mira, ajá, Ajá, esta. la Gardevoir esta, la tacting que te dice. Ajá, me la diste con una de esas. Esas que están mostrando ahí, banda, no son para jugar, son para exhibir más que otra cosa, o proteger simplemente. Ah, son para proteger. Exacto. Es para proteger y exhibir, pero ya, o sea, no puedes hacer un deck con esta cosa, ¿no? Las que están usando en el Mundial ahorita, las que están viendo en pantalla, esas sí son para jugar. Mira, esta, por ejemplo, que tengo de Digimon. Esta es para jugar, es para proteger la carta, tiene una decoración detrás, y de otro lado, la carta que estoy protegiendo es mi toro, güey. Quiero mucho. El toro. Mételo al deck, güey, se te va a perder y no lo vas a tener. No, güey, que se me pierde el resto del deck, pero menos el toro, güey. Con el toro yo me defiendo. Te quiero mucho, toro. Voy a poner el anillo por aquí. No tengan que hace el anillo en Magic. Ah, está rotísimo. Te hace robar cartas por cada contador que tenga. Y cada vez que lo gires, le pones un contador y robas esa cantidad de cartas. Y es indestructible. Y es indestructible. Y cuando entra al campo de batalla, te hace intangible el jugador. Es una mamada. Es indestructible, güey, porque yo agarré el de mi oponente y lo partí. Oh, sí. Ah, mira, están jugando aquí el deck de Lost Zone con Cramorant y Gardevoir EX. Sí. Me gusta que el deck... Gardevoir, qué raro. Me gusta que el Lost Zone usa Cramorant, güey. Te va a pasar una imagen de Unite, acuerdo que me mandó el Geartrex. Que es del Mundial ahorita, de los picks y de los baneos. El Pokémon más baneado es Lapras. Sí, es lo que estoy viendo. El directo en el que usamos a Lapras ha sido el directo de Unite en el que, no sé, más me he divertido porque, no sé, fue desmadre. Estuvo chido ese de Lapras. Igual el de Bulbasaur Armis fue de mis favoritos. No ragueamos tanto. No. Igual con el Bulbasaur Army no sentí raguear nunca. Sí. Ay, güey, a ver. Pokémon, Absol, Pick, Rate. Ay, mandó a Greninja como activo. El Greninja es buena para los single price porque te los bajas a los que están en la banca. Que ponga el de Unite. Perdón, ya no hay nada ahorita. A ver. No, ahorita no hay nada en el Unite. Pura replay. Sí, mata chiquitos. ¿Qué pedo? El Shadow Leaf está metiendo otro güey a jugar Magic. No. Lapras, Jupa, Inteleon también está baneado. Mira, Shadow Leaf, si lo vas a meter mínimo, pásale los enlaces de los sobres que te mande. Mira, Inteleon es el pick número 1 después de Lapras, no manches. Nice. Inteleon deidad, gente. Que Machina agarró fama en tan poquito tiempo. Pues mira, me siento bien porque pues ya fue bueno en Unite y en el TCG. Así que compensó que no sea bueno en los juegos. Sí, de hecho, se cumplió de nuevo. En el TCG la carta de Inteleon era buenísima. ¿Qué hace el Coolres? Mira, siento poner tu mano. El de Ghost 10. Oh, es bueno, de seguro. En el deck sí. Mira, ahí le van contando su Lost Zone, que es bueno para el deck. Entre más tengan la Lost Zone, es mejor. Es destierro, vaya. Ajá, es del exilio. En el destierro, ¿no? El exilio, sí. Y a diferencia de Yugi, aquí sí que no vuelven. Ah, sí, aquí no vuelven el destierro. O sea, ¿se acuerdan cuando el destierro de Yugi sí era destierro? Y no... Cementerio 2. Cementerio 2, exacto. Y de hecho, como que de vez en cuando hacen que sea relevante el exilio en Pokémon, porque la mayoría del tiempo tú lo puedes ignorar esa zona y no pasa nada. ¿Sí te has dado cuenta, men, de que lo suelen hacer relevante casi al final de cada generación? En la séptima fue así. Sí fue en séptima cuando salió el Lost March. Sí, güey. Ah, órale. Al final de cada generación es que nos regresan cartas que utilizan la zona perdida. Güey, cómo se nota que los nerfeos, o más bien los bufeos a otros Pokémon, joden a unos Pokémon. Guachatalonflame y Sableye. Con Unite. ¿Como Unite en lugar de TCG? Sí, ya empezó y lo entienden más. Es como más atractivo a la vista, la verdad. Sí, de hecho, porque tuvimos TCG unos minutos ya bajó la audiencia. ¡No!
Guacha, Talonflame y Cebola y estar en 1%, güey. En su tiempo eran los más elegidos. ¿Y de Bueno, fueron muy buenos, más bien. ¿Talonflame y quién? Y Cebola, los usaban mucho porque eran bien castrosos. Sableye, güey. Qué bueno que no se use, porque yo lo intenté usar y no me gustó, y si no me gusta, no. ¿Quién juega Luminosity contra los homos? ¿Somos homos? ¿Somos? Dice, según Nico, pasó unas capturas Nico donde dice que el güey de los audífonos ya lo descalificaron. Chales. ¿Qué pedo? Se supone que los equipos de United tienen un reemplazo, ¿no? No sé. De los MOBA suele ser así, tengo Pero, o sea, lo descalificaron porque literal se quitó los audífonos después de una pelea. Muy violentamente, según es lo que dice. No sé, no lo vi. Tendría que ver el clip para saber. Voy a ver un clip, sí. Y saber por qué eso específicamente está baneado también. Uy, mi Blastoise otra vez. Conducta antideportiva. Hoy en día todo califica como conducta antideportiva. Ya sé que sí. Qué generación de cristal, güey. Esa fue la segunda. Sí, es que necesitamos ver cómo lo hizo, ¿no? Para ver también qué pedo. Uy, Luminosity tiene... Me agrada el equipo de Luminosity. Tiene dos Pokémon que maineo y tiene Inteleon. No importa, güey. Tiene Overlord, tiene Urshifu Overlord. Ya con él. Urshifu Overlord, güey. Vamos a Luminosity, banda. Sí, de hecho, Luminosity fue mi segundo lugar en la prediction. A ver si te ganas algo. Y ya sacaron a Perú, así que ya no... Ya no importa. I am very excited considering we have already seen Luminosity shine today with that first match. We'll just have to see how they fare up. Al menos que descalificaron, lo que debió de hacer fue arrancar el logo de Pokémon de la City. No. Y exhibir el de Logitech, güey. LOL. I really like this. We know that LG is a Ok, team that empezamos. is really strong on supporting their star players to pop off as hard as possible and giving them the two best supports to kind of support a single pop-off character. I love it. Look, a Lapras and a Comfey. That Lapras is not going down, and as you Me said, pasa mucho eso de cómo el soporte ayuda al jungla a hacerse la jungla rápido. Uy, güey. Vamos a jugar así, güey. Ajá. En BGC están haciendo la dinámica que quiero hacer, güey. Le están poniendo al Aaron y al Rizo descripciones de la Dex y tienen que adivinar qué Pokémon es. ¡LOL! El Rey Rizo ya destinó a una, güey. Yo usé ese método contigo, Pepe. Tú querías usar otro. El lore, gente. Necesito para saber eso. Uy, se estuneada. ¡Ah, la bestia! Pobre Comfy, no se logró pegar a tiempo. Se aventó una doble. ¡Ay, Dios! Está bien broken el Urshifu. Ya se fueron a la chucha. Tiene que retroceder Zoro, no se quede ahí. ¡Uy, ese Jupa! Sí se comió la valla. Sí. Pidió ayuda el Jupa. Sí subieron. Bien, ese cuarto ya consiguió un poco de XP. Soy el Yoyos XP. Está a un level de evolucionar. Sí, me parece interesante cómo dejan el farmeo inicial para después, porque como sigues ganando experiencia pasiva hasta llegar a nivel 3. Lo puedes hacer luego y eso puedes tratar de hacer el del enemigo. Aparte que también te sirve de farmeo de emergencia por si no subió de nivel. Confideira. La confitería. No pensé que Zorbark se llegara a ver aquí, la verdad. Yo todo lo que escuché de Zorbark es que era malo. No, de hecho era bueno pero difícil de usar. Sí, ese es el problema de Zorbark.
¡Oh, ya! Uy, Se acomodó para sacarla. ¡Uy! De igual forma, pues ya. Se la combearon. No lo hizo bien. Pues lo hizo bien, pero es que ya no había nada más que hacer. Tendría que haber tenido aliados ahí para que funcionara esa táctica. Y mira cómo en vez de anotar el Zoro, realizó el farmeo. Y ahora fue a anotar. Es que el farmeo es el farmeo. El mundo se consume en farmeo. Farmear es el meta. Dios mío, está perdiendo Luminosity. No me preocupa, te van a reponer. ¿Verdad que sí? Luminosity. Los otros, ¿de qué país son? Dice, ¿qué dice ahí? ¿AP? Yo tampoco le entiendo, güey. No sé. Y Luminosity dice NA, ¿qué es NA? Norteamérica. Norteamérica, sí. Pero AP no tengo idea, la verdad. Ah, sí, North America, no lo pensé. Güey, me encanta Intelio, lo voy a usar más seguido. Y van a papear con él. De suerte, güey, sí se ve que pide mucha skill. A mí me dan ganas de usar el... Tengo que aprender a pokear. Dicen que es el este de Asia. A pokear, a quitear. Ay, Dios mío, odio jugar personajes de rango en estos juegos. A mí se me antoja jugar al Zoro, güey, pero se necesita un chingo de skill. Es que el Zoro sí es de combos. Tienes que hacer que te salgan los combos para que se meta los putazos de daño. Y aparte de los combos es saber entrar y salir, güey, porque esa cosa se... Eso, solamente eso, pues sí, tan raro. La mayoría de los Zorras sobreviven con uno de guacha. Guacha, ¿cómo se mueve? No mames. Se ve bien rico. Y le dio el Unite a la... Ok. Interior se hizo el Regeleki. Ya rompieron. Ok, está remontando los Luminosity. Ah, dicen Asian Pacific, que es lo que es AP. Vale. This is why you do not want to come up against a grass knot comfy. It just ends up locking you down on the ground, allowing that Ashifu to finish it off. Zoro. Mira lo que dijo Acorde. El Zoro se fue con 1 de HP. Es lo que te estoy diciendo, güey, sigue, a veces parece inmortal esa cosa. Tiene 40 puntos este main. ¿Cuál es ese ataque de Confi que te amarra al piso? ¿Arraigo? ¿Eso lo tienes? Es que nunca he usado a Confi yo. El Confi que yo uso es el movimiento que te pega al oponente, vaya. Y el otro es Magical Leaf. Uy, es el Shifu. Ya se fue. Ese Registeel vale mucho. Uy, no con huevos. ¡Huevos! ¿Se fueron, verdad? Sí, se fueron. Uy. Lo están combinando. Ahí está, lo tienen. Uy, muy mala Unite ese Blastoise. Ahí está el Unite de configurando. Pero no fue suficiente. Sí. No, ya se desintegró ese Lapras. Güey, me encantó como desesperadamente traté de huir, güey. Ajá, como que se movió así. Weón. Ese Jupa lo fue todo, en esa pelea. Los regresó a base y los trajo de vuelta. No veo ni dónde le llovieron. Le dio una Intelion con Confi. No, este Zoroark no iba a regresar ahí. Sí, no iba a regresar aquí a morir. Mira cómo está pokeando, güey. Mira. Confirmando. Está revisando, ajá, que no haya nadie en los arbustines. Se van a hacer el... Falta un minuto.
Yeah, we might see 14 too by the final stretch. We, I think, have a great chance of that. They are going to have to take a little bit of time to take down the Regieleki. Regieleki does give you a little bit of experience, though, so it's not the worst thing in the world, especially considering their... Dice Richie, le dieron la bienvenida a ese Lapras en el turno de la tarde. Ajá. Todos los de la tarde son delincuentes, güey, todo el mundo lo sabe. Sí, a mí me encantaba ponerme a asaltar a la gente cuando iban a la tarde, era bien divertido, güey. A mí me encantaba comprar drogas, güey, por el pueblo. A mí me encantaba acuchillar a los maestros en la tarde. Even if you get that first initial damage, and now look at this, just back to mobility. It's going to come down to this final stretch, this Ray fight, and it's going to have to be Luminosity to make the first big move. Yes, going to have to be the Luminosity to make the first big move, but look at this. We have Oma Abyssinian already in this central area. Luminosity are just trying to farm up some experience, get those levels up and running. Everybody does have their asegurándose que no haya nadie. Ay, a mí se me choca a veces que esa cosa cuando parece Rayquaza se cierra ahí arriba. Ah, sí, está bien castroso, sí. Si vengo de arriba hacia abajo, sí me... Ay, es como de tardo más sin llegar a él. Quemará el United Blast. Uy, huevos. Tiene que deshacerse del Urshifu. Uno, ya está bajo mucho. No, sí volvió. Ya se les hizo de pupa. Eso es muy importante. Huevos. Se están empujando. El Leafeon regresó. No me gusta que hayan intentado entrar otra vez los rojos, los naranjas. Ahí está el Unite. Uy, lo inmunizó con el Shedinja, la Blissey. No le sirvió de tanto. Pero ya. Uy, sí se lo hicieron. No puede ser. Lapras carry. No, y si tiene todavía el... Ya empezaron a notar. Ese Blastoise, ahí está. Exacto, sí. Eso iba a decir, pero ya. Si hubiera ido sin tratar de perseguirlos, el Blastoise se puede notar. GG. No, es que aún así no me ha importado, mira todo eso. El Trevenant lo está intentando, chale. A ver si lo logré. ¿No sabe? Lo va a lograr. Pero igual no. No será suficiente. Pues no. No estuvo mal, pero... No es tanto la diferencia hasta eso. Necesitaron al Zoro en la pelea final de los Somos. Andaban muertos. Bueno, lo hicieron bien los Lumi. Eso Lumi. Eso Lumini. Todo a Lumi. Overlord from not exiting the fight, right? And there were some moments where there were some really big ahora quítense jumps los de estos para que los Overlord, but they did not fully have the damage to back it up. Like, I think he went down to maybe like 10% HP, maybe 20% HP, but one more big hit could have been it. And so, I want to know la Mary Jane, ¿la vieron? about that, because no. that was really close to kind of getting out of the last lifeline for North America. No sé, güey, yo no soy novio de una morra que se la pasa llorando porque no voy a sus obras de teatro, a pesar de que es lo más importante. Sí. Pues mira, solamente hay un tipo de persona peor que esa Mary Jane, güey, y estos son los que la defienden. Que está bonita, güey, claro que la voy a defender solo por eso, güey. Sí, güey, la primera película me hizo hacer que la defendiera, güey. Ni siquiera está demasiado bonita, tiene la cara muy redonda. Pinche acorde. Discriminando por el físico. No, güey, Evan Peters ni siquiera está tan guapo, tiene cara como de, no sé, de... No, Peter está guapísimo, su cara fue hecha por una misma. ¿Evan Peters? ¿Te gusta Evan Peters, acorde? ¿Qué? Dije Evan Peters. Eso, güey. ¿Qué es eso? Es Evan Peters. Es un actor, un güerillo ahí que... Ay, ni me acuerdo en qué series ha salido, pero... Es como el must de muchas morras. Evan Peters. Mira, ¿Eres tú? ¿Tú te llamas Peter? Abajo se convearon bien feo a Lapras, pero fue quien hizo el Rayquaza. Ajá, salió en American Horror Story, sí. Ah, hizo a Jeffrey Dahmer también, sí. El Dahmer perreo. No, ya sé qué tipo de físico dices, si no.
Güey, 112,000. Dios mío. Hubiera hecho, el jugador de United hubiera hecho la pose de Urshifu, ¿no? Ajá, sí. Si nosotros tuviéramos nuestro equipo haríamos las Z pose. Si yo me a Confi, ¿qué pose voy a hacer? Me voy a pegar la pierna a la cabeza. Ajá, se va a hacer un círculo humano así. No, yo decía las poses de movimiento Z. To quote Rin on stage, saying Elo can 1v9 out there. Support's not getting enough love, so Elo definitely has been an amazing part of this team. You can see them here on the end of the table. Calm, cool, collected, but honestly what Elo brings to the table is just amazing playmaking, but they back that up with mechanical skill. How deep the pool is for this support player is absolutely incredible, and when they get to play Hoopa, I always want LG to play Hoopa. When they get to play Hoopa, it looks so unbelievably good. However, unbelievable cool, pero Pepe me dijo que era malo. Hoopa, aquí se menciona como Flutterman en EGC, güey. A cada rato dicen Flutterman. Ya sé, güey, el stream de mañana hay que ponerle stream hasta que digan Flutterman. De nuevo, 5 votos al lado. ¿Quieren maneras logro los otros? Lo que veo. Umbreon is going to be in tough contention. However, of course, Inteleon and even Leafeon, which Homo has definitely been showing a lot of draft player to all weekend. ¿Será que dijeron, estuvieron todos de acuerdo? Como de, voten dos. Ah, sí, es como de ya con eso sale. Ajá. That's a great call out. Something I want to shout to Omo Abyssinian. A lot of the teams from the East don't respect Slowbro as much as the teams from the West. And to see Omo. ¿Te imaginas que Unite sea como Overwatch, que te obliguen a jugar en las partidas un personaje de cada rol a huevo, que las composiciones tengan que ser así? No. Wow, look at this aggressive draft from Luminosity. Ay, Dios, o sea, entiendo que el meta era la 2-2-2, pero que lo hayan vuelto oficial. Oye, es cierto, ¿por qué en veces no le dicen la Dirty One a Melena? The Dirty One, güey, sí. La cochinita. De cochaina. Ay, Dios mío. Lo peor de todo es que, ay, Dios mío, la gente me va a odiar, los que hayan jugado Overwatch, pero yo era alguien que le gustaba la composición 3-3, 3 tanques, 3 soportes. Solo los tarados juegan DPS, la neta. Ay, no, es que los jugadores de DPS son sida, weón. No sé, voy a por supuesto nunca juego Overwatch. Están llevando un support, 2 defensores. ¿No van a llevar a Urshifu esta vez? No, Wuzgol. Uy, el Zorbar de Overlord da miedo. Weón, el chat me está dando razón de que los DPS en Overwatch que se jodan. Es que sí, nadie quiere los DPS. Están medio frágiles los Luminosity. Un poco sí. Yo soy main Nana, no soy Brigitte, yo sí me quiero. Tiene que cuidar mucho su movilidad. ¿Cuál era la healer esa que tenía manos así como moradas con garras? Ah, la Moira, sí. Ah, esa sí me causaba erecciones, no sé por qué. Era uno de mis mejores secundarios, la verdad. Sí tenía fantasías como que me le iba a jalar con esas manos y me va a echar. Por cierto, mira, paréntesis. Paréntesis, ¿estos directos se van a subir al mes o los van a subir inmediatamente? No sé, es que... No sé, aprovechando la relevancia. Es que tendría que mover todo el calendario. Dos videos un día ya. Mira, sí, aparte yo los muevo, Peter, hombre, qué pedo. Mira, nada más sería mover dos, O mejor como dicen Nico, que se pierdan para siempre, ¿no? Que se pierdan para siempre. Sí, no se recorre, ya es lo de menos, no te preocupes.
Se pueden recorrer 2 directos nada más. Ahorita acabando esto lo veo. Ya. Digo yo para que no pierdan la relevancia. Me avisas para hacerlo yo. Porque me acuerdo cuando no estábamos atentos a eso, que reaccionamos a Sora en Smash y esa replay se subió como al mes y algo y no lo vio casi nadie porque es como de hace un mes, ¿a qué le importa? A la madre no está dejando acercar. Pues me encanta esa skin de Buzzball, le queda el anillo al dedo. Es el Yo-Yo, sí, es Yotaro. Se supone que la idea es que sea un antihéroe. Sí, pero todo el mundo lo ve como Yotaro. Es Yotaro, fin. Güey, estaría bien chingón que cuando anotaran le salieran las letritas. Sí, estaría chido. Tiene que hacer poner a Feromoso, ponerle ropa de pasarela como skin. Ahí sí le meto $40. Y luego me la chaqueteo. This is just they're just playing leapfrog, but with I don't know, it's KOs, I guess. That's going to be huge EXP on both sides. I mean, being able to take down the Sobble very quickly is a really great way to shut it down. It doesn't. Güey, me encanta la seguridad con la que entra Buzzball a pelear. It's very, very strong, but you really want to kind of nerf it for a little bit later. Sí me molesta mucho ese movimiento que él tiene en el que como que te absorbe vida. Ay, es que te deja incapacitado toda la vida esa madre. Ajá. Güey, solo le vale madre que sea de cristal, se mete y porque sabe que se puede escapar cuando quiera, mira. Mira el Drizzle ahí, uy, uy, uy. Hay que tener manos para hacer eso bien. Demasiado, güey. Uy, no, ya murió. Ahí no le sale. Ahí no hubo manos. Ahí no hubo manos. Corre, Solvar, corre. Corran, monstruos, corran. A mí me encantó que volví a ver el capítulo de los hermanos Paradoja hace ya como unos 4 años, una madre así. Está bien culero cómo reciclan la animación de los hermanos Paradoja haciendo sus piruetas para todo. Para cualquier cosa hacen la pirueta y ponen los brazos cruzados para todo lo hacen. Reciclan un chingo esa secuencia, si me acuerdo. Tendría que verlo para reír. No mames, cuando lo vi me quedé de dude, se nota que están buscando abaratar la animación lo más que pueden con estos güeyes. Yo ahora que me volví a ver la primera serie de Digimon, dije, híjole, la historia es buena, pero la animación sí envejeció bien feo, güey. Y reciclan un chinguero de secuencias. Güey, cuando volví a ver la pelea del, ¿cómo se llama? Garurumon contra la anguila esa, que no sé cómo se llama. Sidramon. Literal, güey, para que pareciera que se está moviendo mientras está peleando. Como que agarraron el panel, el frame, y lo ondularon así como si fuera agua, güey. Poniéndolo hacia enfrente y hacia atrás, para hacerlo parecer animación. Es que sí, el argumento está chido, te digo, pero la serie se animó con un muy bajo presupuesto. Se nota, está bien feo, sí. Por cierto, en el TCG ganó Gardevoir para variar. Güey, va a ganar el Mundial. Sí. Al menos es bueno en algún lado. Por gana Gardevoir o pierde mi familia. Uy, el de Becky se va a hacer Joseph Ugarte, güey. Ese sí lo tenemos que ver, güey. Sí. Uy, pobre hombre, ya, van a romper ahí. Mira, así es como se defiende. Si no puedes, te vas. No, güey, lo mejor es regalarse. Comen y se van. Güey, esa chingadera puede contra 2 él solo. ¿Quién sabe? Sí. Si te sale el combo es un chingado de daño, güey. Güey, llegó a tiempo para el portal de Jupa. Finding some answers, but we're not seeing as heavy of a support on Overlord this time. So we'll see if Overlord can stay up as much as he was previously. Yeah, 2-for-1 trade there. We do have Buzzwell trying to get in there. Does have Leafeon was there to try and stop that. Going in back for a reset and allows this Leafeon to take those Swabloos for themselves. Oh, trying to get that last hit with the Solar Blade. Solar Blade's such a great secure option. That's the biggest thing. It's one of the best secure options. Maybe the best, actually, from a speedster in the game. ¿Por qué bajó Yo-Yo? I've never really considered that, but it's almost No estoy seguro. Que quiere hacer una entrada triunfal. ¿Para defender o anotar a la Piki, la Sneaky? No sé. Uy. Sabía que le iban a asegurar ahí, quería anotar aquí abajo. Pelear aquí abajo. Además de que ya está ahí seteando el próximo Reggie. Hay un video de Banshot en que lo explica. Ya vino el Yo-Yo. Sí, pues podía venir con la ulti.
juegan demasiado bien los Luminosity. Sí, güey, no mames. Nosotros le ganamos. Sí, obviamente. Chales, no dejaron anotar al trompo. Sí. Weón, Ah, es buena broken as escapada. fuck este Jupa, weón. Güey, ¿viste cómo empujó el Trevenant y llegó a tiempo al portal? Sí. El Jupa sí está, ya que en equipos coordinados sí se nota mucho la movilidad que da. Ajá, el apoyo que da está bien fuerte. Se lo hicieron ellos. Vamos a ver qué hace Bullball aquí. El Blastoise debería quemar su Unite. Ahí está. Ahí está, lo hizo. Bien. Y los está manteniendo a raya, bien hecho. Güey, me encanta cómo empuja y pega el pinche Trevenant. Dale, yo nada más lo usé cuando era malísimo. Pero es que No, es muy bueno. cuando un Trevenant te agarra, güey, es bien molesto. Es horrible. Es muy molesto. En general jugar United es molesto. ¡Ah! De hecho, sí. Es que literal todos los ataques, bueno, de la Virgina del Trevenant. ¿Eso se acuerda? Que los ataques buenos de Trevenant, la build que se usa, todos se stunean. El mazo, el hasta drenaje. Es que si el meta se stuneolandia, entonces. Holandia. El Bullball también es ciudad de stuneo, güey, no mames. Sí, se hicieron de nuevo al Rey X. Aunque como los demás, como los Homos se hicieron el Rey de abajo, sí estaban un poquito. No mames, se llevan el farmeo hasta la vecindad del chavo, no mames. Sí, güey. A mí particularmente me parecen bien molestos los equipos que hacen eso, que arrastran el farmeo hasta sus casas. Tienes más chance de asegurártelo. El botoncito, güey. Corre, Trevenant, corre. 20 segunditos. Casi. Uy, no lo habrá visto, no lo vio. Uy, como pokeó ahí el Eldegom. Ay. Estaban pensando en hacerse el rey de abajo antes del... Ya no da tiempo, sí. Yo creo que lo andaban cuidando, ¿no? Por si quería hacérselo el otro. Ajá, y si lo intentaban se lo robaban, algo así. Mira, estaba haciendo la de siempre, güey, cuidando todos los carriles para ver si algún pendejo no quiere hacer una sneaky score. El Espeon tiene mucho level, sí puede ayudar muchísimo, y Blastoise también. Güey, es que para los teams Jupa sí es viable eso, sobre todo. Sí. A ver, ya se están juntando. Uy, un dañito ahí. El Jupa sí puede estar solo ahí, los va a traer a los demás. Ajá. Yo casi empecé el BGC, pero bueno, sí da tiempo a que acabe esto. Los Luminosity van a ganar el match ya. Yo confío en ellos. Vamos a ver qué pasa. ¡Ya empezó! Ya los trajo a todos. Ahí está el desmadre, Uno menos, se fue el Ifeon. Surak se va a chingar a... No, espera, Buzzball. Ya está. Snowball. Solamente el Blastoise le queda intentar robar esa madre, pero ahí el Inteleon está cuidando bien. Muy difícil que lo logre. Ya se está peleando el Inteleon, ya está asegurado. Ajá, lo mantuvo a raya el Inteleon. GG. Buena fight. Bueno, sí confía en ellos. Ya. Nos quedan 40 segundos. Güey, 2-0. Y es que aquí está Slash, güey. Ese fue uno de los campeones del año pasado. Slash el guitarra. No, es que esta madre está el doble de GG ya. Güey, tiene una diferencia de más de 600 puntos. El otro solo le reventó una más. Uy, se viene un meme en BGC, ¿eh? ¿Qué? Se viene un meme ahorita que vean los equipos. Ya cambia si quieres, porque ya se acabó esto. Tipi. Todo bueno, gente. Pero volvemos a BGC.
¿Qué es esta madre? Oh, my watching reaction. My watching reaction. LOL. Dios mío, Watching llegó al mundial. Güey, mira la playera del dude. El Hitran. El Hitran en el corazón, güey. No, está bien pendejo. No, está bien vergas. Joseph es mi gallo para este mundial. Es mi gallo, ahorita pierde. No va a su playera. Echarle ganas, Joseph. Este es tu año, güey. Este es tu año, tú puedes, güey. Te he robado muchos equipos, güey, tú puedes. El Joseph fue quien en el foro oficial de Pokémon escribió I think I'm in love with Hitran. Bueno. Si Hitran gana el mundial, será Hitran, todo perdonado. Perdón por llamarte grasoso, reggaetonero, deudor de pensión alimenticia. Vamos, Gochien. Ya le eché la sal, banda, no voten por él. We often see it running something like Leash Seed. That is not the case here on Joseph's side, which indicates it's maybe a little bit more of an offensive style. Yeah, and interestingly enough as well, both players opting to run Heatran as well. A Pokemon that was talked a lot Heatran as well. About how it's a very good typing, it's very strong into this format, especially with that kind of Es que Heatran deidad. Terra Grass type. Now Kenjo is running Terra Grass on his Heatran, but Dicen quién ganó en Unite, Luminosity. Sí, güey, Overlord God, güey. Overdrive. Overdrive. Sabor a Drive. Lero. Then it comes a little bit easier to deal with the opposing Heatran, of course. Está bien cagada su playa. If you do go for that Terra Fairy on yours, you're still going to be susceptible to potential Earth powers that could come out. Whereas if you're Es parte de su estrategia, güey. Es para que crean que va a empezar con Hitran. Para que se lo crean que se lo va a llevar. Él debió tener el feed de Hitran ahí al ladito. Ya con eso terminaba de engañar. Como lo que me contó el Pepe el otro día, que un vato se llevó un Charizard X, pero llevaba el Y en el equipo. Sí. Esa fue una troleada clásica. No, creo que sí fue al revés, pero ese era el punto, ¿no? De que eran... Creo que sí era así, güey. Recuerda que el Y es el popular de BGC. Sí, el Y era el que se veía, según yo. Daba clima. Y metía Solar Beam turno 1. El X era más de singles. Y eso, que el Y también era bueno en singles. No mames, en singles estaba rotísimo. Pues sí, por eso lo digo. Sí, no, pero digo, no era bueno, estaba roto. Charizard God, Dios mío, el mejor inicial. Miren, gente. Charizard deidad, el que diga lo contrario es un pendejo. Sí, güey. Está sobrevalorado, pero me gusta. No, Charizard tiene todo el valor que merece. Y más, que diga Imen. Vámonos, recio. ¿Qué es esto? Empezó con Rillaboom. ¿Creen que nos demandarían si entre todos juntamos para hacer camisetas curseadas con Pokémon como la de él? Si nos lucramos con ellas, sí. Si es personal, no te hace nada. Nada sé si las vendes. Sí. Yo quiero una que diga yo le hice escaldar a Gastrodon. Yo quiero una que diga los de Metabot para presidentes son unos pendejos. Uy, fake out. There we go. Rillaboom has to watch out though as well. The Rocky Helmet going to do a little bit of damage Flinch. Hex, es Hex. ¿Qué es esto? Makes sense. Debe ser Thunderwave Hex, ¿no? El combo. Aparentemente. Magma Storm. Órale, qué raro que sea en ese movimiento. Sí, ese era característico, ¿no? Sí, no, Magma, sí, sí es el característico. Humareda, creo que se llama en español. No, Humareda es el que pega a tu compañero. Ah, ya. Que es Lava Pluma en inglés. Lava Pluma, ajá. Dice Nico, sí es mortal en singles. Sí, en singles sé que es muy bueno porque atrapa, pero en VGC no se usa mucho. Hex, Moonblast, Dancing, ok. Full ofensiva esa melena. Lluvia ígnea se llama en español, creo. Sí, ah, sí, ya. sí, Protegió.
Ese es el problema, Nico, que falla ese movimiento. Thunderwave. ¿Será contra el Rillaboom full? Ajá, porque eligió Hex. Ahí está, a ver cuánto le hace. Uy, qué buen daño. Debe ser a South, si no se murió. Escapó. Definitely helping, but great call there from Joseph, not falling for the trap, going after and chasing that Heatran, making sure that he is getting some. Es el brusco este. Sí, es el brusco. Urshifu now hitting the field, that single strike. Urshifu gonna put on a little bit of pressure in particular. Híjole, eso es interesante. Está muy inusual esa melena. Ah, yo creo que ya se muere. Sí, ya se murió. Me sorprende ver a Heatran con Magma Storm, la verdad. ¿Por qué ponen L? Chinga su madre, chat. Se le veía la espalda definida. Bueno, el Shifu, creo. No, güey, es que se le veía la espalda definida al Thunderous ahí en la perspectiva. Es que ya no sé por qué. Ay, mira Shiny flexeando. Intimidó al Urshifu. ¿Será que le hará golpe sombrío o ¿cómo se llama? Golpe oscuro a Melena? O Soccer Punch, no sé si se ha bandeado. El bandeado es popular, no sé. Este Urshifu, gente, es el muere fan de la seco. Adiós, cochino. El chinito. Ah, sí leí su comment. Watching reaction. Ay, güey, está intimidado y Watching le disminuye el ataque. Aquí va a mandar. A Rillaboom tal vez. No, Cresselia. Ok, Cresselia su Wicked Blow. Sí, mira lo nerfeado que está. Aún así es decente. Uy, buen switch. Sí, buena ahí. No, le va a hacer Giga Drain pensando que es el de agua. My honest watching reaction. ¿Va a ignorar a Cresselia? Te quiero mucho, watching. Probablemente esperando el switch para lo que salga se muera. El crítico no ignora la intimidación, creo que sí, pero la reducción de Watching no. De Watching igual le afecta. ¡No manches! No mames. ¿Cómo no lo asesinó? No mames, que sí. Ha de tener EBs en defensa especial. Además de que Cresselia no pega tan fuerte. Eso es cierto. No. Cresselia pero no con pega. el HP, con el poquito HP que le quedaba, yo creo que sí era KO. Sí. Era roll. Ajá. With any of its physical ground type, same type attack bonus. Heatran joins the field, but it's going to be quaking on. Veneno con Snarl, ok. Le refiere al ataque especial. Y de paso pierde el tipo planta. Y sí, Nico, sí creo que haya hecho muchos cálculos con Watching activo. Ajá, ahí está. Ajá, a ver a qué cosa sobrevive, ¿no? Güey, ajá. Targeteó. No sé si vi bien, pero targeteó pataleta en el slot de Cresselia. Ajá, lo hizo. Llevaba rato deseando eso men. A lo mejor por si cambia el cucaracho. Pero ya no hubo reemplazo aquí. Ya sé qué es lo que quiere hacer. Quiere que el movimiento falle para que se potencie el siguiente turno. Oh. ¿Verdad que tiene ese efecto? Aunque pero ya. O dejarlo morir para que entre limpia a Flutter. Ajá. Si priorizaba Watching le pudo haber salido bien. Ajá, si priorizaba el Watching, sí le pudo haber salido bien. Y ahora les baja el ataque especial a ambos. Bajémosle el ataque especial a ambos. Dicen que no, que era Ally Switch Predict. Pues si es Ally Switch el Cresselia, puede ser que tengas razón. Uy, tendrá. Ay, no más. No sé si lo tenga el Ally Switch, pero sí puede ser que tengan razón. Puede asco, ser. Esta melena es choice. Para que no se quede sin mover cucaracho. Sí, seguir haciendo snap es lo que le conviene. Y ahí no importa qué slot pegue, si hace si es que de verdad tiene Ally Switch. Porque le sigue pegando a ambos. Ada. No siento que sea muy relevante. Bueno, más o menos. Ya no le pega super effective la Flutter.
Igual se va a comer un madrazo decente. ¡No! ¡No! ¡Criticazo! ¿Sí lo aguanta? No. No. ¡Oh! ¡Doble crítico! Ya decía yo. Ya decía que estaba raro que lo hubiera matado. Ajá, eso no debería de haber matado a la cochina. Debió de haberla dejado a poco. Eso definió la partida, Dios mío. Sí, eso definió la partida. Ya tenía que perder Joseph. Ya, GG. Bueno, igual con ese TR no es como que tuviera mucho que hacer sin el crítico. Híjoles. Sin dudas, gente, ya se rindió. Esta fue mi honesta reacción de watching. Chales. Sí, banda, le eché la mala sal, pero yo les dije que no votaran por lo que yo voté, pero son necios. Su foto. Y si Pepe ahora nos va a decir que votemos por el DTV también. Sí. Por Luminosity, güey, para que pierda. Por Luminosity ahora, güey. Y luego el Overlord va a empezar a difear. ¿Te imaginas? Y el polvo a la vez. Güey, en las que por lo menos en las que hemos visto en directo hasta ahora, no hemos visto hasta ahora el lead de Chen Pao y Dragonite, ahora que lo pienso. Sí, es cierto. Sí, güey, ¿dónde está el Dragonite tipo normal del comercial? Es que ya cambió el meta. Se quedó en la ladder, güey. Ya cambió el meta de aquí entonces. Ya tiene que cambiar la animación de nuevo. Estuvo interesante ese lava plum a Tornadus. A Tornadus, ajá. A Tornadus, ajá. Dice Manzana que todavía le deja votar en la encuesta, pero ya no está activa. Ya dejó de estar activa. Sí, fue un bug, Manzanita. Un insecto. Güey, crítico. Mira el güey, viste cómo miro para arriba. Agradecido con el de arriba. Sí. Igual tenía oportunidad porque incluso con el Trick Room ya le había hecho Snarl, entonces igual sí podía stalear. Sí tenía y chance. el watching es lentillo, entonces. Sí. Gracias, Floxel. Floxel-15 se afilió por 17 meses y nada mejor que viendo un mundial para celebrarlo. Pregunta cuándo veremos a MPP en un mundial. El año que viene, sí. Pero como espectador. Ojalá un día sí la hagan en México, güey. Estaría regalado. Ay, si la hacen en Estados Unidos sí me atrevo a ir, güey, el año que viene. Ay, yo no sé, no tengo visa. Yo no sé, la verdad. Yo sí quiero vivir esa experiencia al menos una vez. Yo quiero vivir esa experiencia, señor Deadpool. La vez que la hicieron en Boston fue un año después de que yo me vine de vivir allá, güey. Chales. Sí. Y lo peor de todo, güey, es que donde fue, yo pasaba por ahí para ir al trabajo. Chales. Sí. Bueno, luego altera con todo. En un momento así solo se puede reír. No, oh, Iri Impulse. Bestia. Ya se lo nerfeo. A ver si conecta. No. No, es que esa madre como falla, puta madre. Uy, Terablast al chango. El reemplazo que meta le va a doler. Sí, puede ser Cresselia. ¿Qué otro tenía? Urshifu siniestro, que es lucha, güey. Uy, pero ese sí le va a doler. No importa si es Cresselia, le va a doler. A ver quién es. Es Cresselia. Igual se come un buen golpe. Buena protect. Seguramente estaba intentando que reemplazara y paralizara lo que mandara. Va a doler eso. Va a doler. Pensé que haría un poquito más. Taunteando para que no meta TR. Terablast en qué quiere hacerlo. ¿Va a ser un switch? No, güey, va a pokear. Ahí está. ¡Oh! Leyó la Switch.
Bueno, no puede proteger. Ah, exactamente, ya no puede hacer proteger. Y está mermadísimo ese cucaracho. Sí, lo dejaron a -2. Está otro ataque de morir Cresselia. No le va a hacer gran cosa. Bueno, No, aunque el acaso. daño residual y el estar atrapado es lo potente ahorita. Sí, es lo malo. es Bueno, lo importante. el Andorus tiene U-turn, güey. Ah, puede zafarse. Sí. Güey, lo van a nerfear todavía más. ¿Estás seguro que no va a ser Ally Switch esta vez? A ver. Vamos a ver. Está eligiendo muy rápido, como que está muy está muy seguro. confiado, está seguro de muy lo que va a confiado. hacer. O está emputado por lo que le pasó en la pasada. Sí, sí tenían razón aquí entonces, cuando decir al Ally Switch lo que estaba viendo hace rato en el anterior. Los perdono por todo, chat. Sí, sí es cierto lo que dicen aquí, que ya hay que recordar que Ally Switch ya es como Protect, no, pues spamea. Ah, sí, cierto. Se me había olvidado que Y ese fue justo el nerfeo que nosotros estábamos comentando meses atrás. Era necesario. -4 de ataque especial, manín. Tiene que sacar a ese cucaracho. Ese Hitran, ese slot muerto. Y ni siquiera lo atacó a él. Es que yo, sí. Ya está, y siento que eso era dados, Posiblemente la roll, sí. Ese Hitran no está aportando nada. Va a pegarle. LOL. Evadido. Dos avoids. Es por el crítico de hace rato. Ah. Ahí está Urshifu. Le queda Rillaboom en la back. Güey. Ni se lo piensa mucho, elige y ya. Sí. Wicked Blow. Wicked Blow, que sí, exacto. Y no podía cambiar. Y ni proteger aunque tuviera. Sí, de hecho. Ya estaba condenado. Está interesante ese cómo de atrapar, Will Bolt. Le hizo buen daño a Urshifu. ¿Parálisis? No. No. Ahora sí le pega, Igual no esa hace casi madre nada, no le va a pero hacer cosquillas, ajá. el daño residual sigue siendo daño residual. Y no puede cambiar, que es lo más Y importante. lo bueno es que el Urshifu se está curando con el campo de hierba. ¡Restos! Tiene sentido, Tal vez debe por ser muy eso no le bulky. importe cambiar el cucaracho, porque él va a hacer daño residual, no tanto... Sí, es probable. Y encierra, Puede ser. vaya. Ya se le quitó el town, ya puede protegerse. O tal vez reemplace ahora por Rillaboom para recuperar el campo de hierba y tener una posible fake out. Tengo la sensación de que debe ser Terra Blast planta el Hitran. Debe ser, sí. O Solar Beam. Paralizarlo Mira, encima. ahorita ya perdió el... Y no le Ah, puede sí, pegar más bien a la o menos Cochinator. seguro. ¿No sería mejor Moonblast? O Hex puede asesinarlo, pero yo prefería Moonblast hacia Urshifu, la verdad. Ajá, eso es O lo que yo Dazzling haría tal vez sí lo personalmente. mate porque ya está tocado. Es que Dazzling es un poco más seguro. No, reemplazó por Rillaboom. Sí pasó lo que te dije. Sí, sí quiero el campo, es que sí. ¿Cuál será el último de Joseph? Luego el ángulo de la cámara lo tapó la melena. Ya no hay mofa, ya puede dejar. Dazzling fue buena. Se salvó de la parálisis. Y ahora tiene fake out en Tundurus. Igual se come el daño el Rillaboom. ¿Qué objeto llevará el Rila? ¿Será el chaleco? ¡Auch! Fue No buen parece daño. ser chaleco. Hubiese aguantado más. Haber aguantado un poco más, en mi opinión. Daño residual. Híjole. Seguramente ahora Hitran le va a hacer Magma Storm a Melena. O tal vez si reemplace. No, no creo que reemplace, no le conviene mucho. Reemplazó a Melena por Hitran. Ajá. Sí. Va a prever, sí, eso, está previendo la Magma Storm y se la quiere hacer a Hitran para absorberla. Ah, vamos a ver. Aún a -4 ese Hitran sigue haciendo cosas. ¿Cuántos turnos es el daño residual? 4 turnos. Creo que son 4. No estoy muy seguro, como no lo veo. Yo pienso en Giga Llamarada y pienso en 4. Ah, ya dijeron aquí 4. Ah, ahí está.
Thunderwave, ajá. Eso puede ser importante, una parálisis bien sí, es bien puesta. jodona, es muy jodona. ¡No! ¡No mames! No Estando mames. a +4, mira el daño que le hizo. No mames. Mira el daño que le hizo estando a -4. O bueno, también más bien creo que prefirió centrarse en el slot más que leer el cambio. Porque atacó a ese slot con Woodhammer pensando en Melena, no en Heatran. Ay, cabrón. Está muy intenso esto, no está definido todavía. Heatwave es buena. Es que el Heatran es de enemigos. Sustituto quiere también, meter. Ajá, si lo paraliza, puede meterle sustituto. Va a ser más rápido. Yo creo que Sub es mejor. ¿Quiere atacar? Lo malo es que tiene Flash Fire, no sé cómo. Switch. Ya no vi si hizo el sustituto. No, hizo Protect. Ay, güey, eso no es bueno. Si el sustituto sí lo hubiera ido mejor, creo. Con el cambio sí se hubiese asegurado algo bueno. A ver si pagan bien esas Thunderwave. ¿Parálisis? No, Earth Power. Ah, ok. Ok, entonces creo que sí fue bueno. Hacerle sustituto hubiese sido perder HP en vano. Ajá. Y ahora se recupera con el campo del oponente. Ah, los dos Heatrans son leftovers. Aparentemente es común eso. Pues yo veo muy cómodo al Kengo, con el Magma Storm. Que sí tiene que... El problema es que está paralizado. Uy. No se sacó a ninguno. ¿Parálisis? No. Flash Fire. Flash Fire. Y muerte a Urshifu. Falta ver qué va a hacer el otro Heatran. Paralizado. ¡No! Ay, eso fue lo que dije. No. Sí está dando factura ese Thunderwave. Making sure that, the survival there, this Heatran able to take that wicked blow. Huge turn for Joel, so he's able, the paralysis obviously a real bonus from not to Solo le queda Rillaboom. Even though probably at this range of -4 he would be able to... Ya Tundurus está libre, y pero... ya liberó de la Magma Storm. He's still got the Heatran, he's still got that Thunderous on the field, and the Rillaboom is going to enter the field, but it is paralyzed at this point. Ay, aún así le queda Melena en la back. Híjole, eso sí ya está mucho más a favor de Joseph. Pero sí, podría ser fake out. Yeah, and just burning this fake out. Is it going to come into the Thunderous slot? But no, another -6, cabrón. -6. Está al mínimo. Se quedó. Ay, güey, ni siquiera el fake out. Ni siquiera el fake out. Uy, lo evadió. Ay, Dios. Güey, ahora la mala suerte la tiene el otro cabrón. Ay, falló otro Magma Storm. Merecido, güey. Y luego dicen que el karma no existe. Ya se fue el campo de hierba. ¿Evasión? Ajá, fue a Heatran que le hizo un poquito daño. Flash Fire. Uy. ¡No es cierto! ¡No es cierto! Güey, pobre chango. Güey, y bueno, ahorita ya se muere por el residuar de Magma Storm, pero... Sí, pero ya, sí, pero no. Es güey, ya, qué bueno. ese Thunderous fue el carry de esta partida. No manches, yo ya abandonaría a BGC después de tanto hacks, weón. Ya se murió. Ya viene la cochinita. Cochinita. Hay un Street Damage ya de Dazzling. Total, Rillaboom se va a paralizar.
Uy, es que ese Hex. Solo un crítico de Flash Cannon puede. Bye. Ya con todo paralizado, Cochina llega a limpiar nada más. Y mete el sustituto por si acaso. No, Weón, de verdad. Güey, es como la cuarta parálisis que lleva. ¿Qué estará pasando por su mente de aquel cabrón? Estará recordando todas las cosas malas que ha hecho en su vida, güey. Y debe estar diciendo me lo merezco. Yeah, insult to injury there, I think, a little bit. Tengo lo que merezco. Vladimir in a great position. Normally would be worrying about the potential flash cannon coming out from this heat. Va a doler ese Hex. All of the special attack drops and the power of Hex. It just needs one more in order to clean up that map. Yeah. It looks like Heatran's got its back. No se va de eso, pero solo el crítico. Ahí está. Tiny damage. No, not at all. The special defense drop there, not really gonna. Habría sido más gracioso que se volviera a paralizar, güey. Está interesante Flutter con... Güey, ¿qué no puede hacer Flutter, man? No mames. Hay algo que no puede hacer bien. Está interesante esa Hex. Perdió Perú en la ronda de perdedores, en la primera ronda. La de loser bracket, no manches. No, pero todavía no lo descalifican, perdió el primer partido. Oh, ok. Ni modo. Ya llegamos a las 3 horas, ¿cuánto más vamos a estar? No sé, me pasó muy rápido. Acabando este combate, no sé. Yo creo que nomás voy a terminar de ver a Perú y ya. Si quieres terminamos de ver a Perú cuando acabe BGC y ya lo dejamos. Ok. Que no tuve tiempo de cenar antes de... Dios mío, esas parálisis, dude, no. Qué bueno. Al chile, qué bueno. Gracias, Kioncito. Kioncito- se afilió a Metapod. 2 años y medio de suscripción. Gracias a Dios Camibot por dejarme seguir dándole mi dinero al equipo de MPP, Peter, Fanta, el PP, Acorde, Action y Trancos. Y así, también a Frank y a mí. Y a Minty. Ajá. Extraño a Minty, güey. ¿Quién? A Minty. ¿Quién? A Mr. Valenti. Por poco ni dice, en lugar de eso, el canal YouTube iba a decir muy buenas, gente. Les habla Vale. Valentino. Hoy hablaremos de los 10 mejores momentos de Serena. Gracias por ver el video. Güey, este tipo está demasiado confiando con sus elecciones. No, pollo, eso no es cierto. A ver, ¿qué pasó? Estaba distraído. Hizo el ataque eléctrico de área. Y reemplazó por Urshifu. Ajá. Ah, mira, vio venir el fake out. Okay. Y crítico el fake out. Wicked blow. Ouch. Ya se comió la mitad. Ah, voy. ¿Parálisis? ¿Se paralizan? Sí, no mames. No. Ese Rillaboom de nuevo no volverá a hacer nada. Joseph, sé que quieres ganar, pero si sigues con esto, mañana no vas a ir con vida ese japonés. Este camino te llevará por lo oscuro. Huevón, ya no puedo más. Cada vez que hay una parálisis me excito demasiado. Bueno, de verdad, ya no puedo más. Dice Nico, al Kendo le espera una paliza cuando llegue a casa, no. Ay, no trajo honor a su familia. Dragonite. Otro evadió, ¿quién evadió? El Rila. Ay, si el Dragonite tiene compensación ya la perdió. Daño decente. Siento que es un poquito bajo. Para ser honesto. Ya se murió. Sí, es el de agua.
Aunque no era tan útil el Urshifu en este match, Como que hizo lo que pudo y se fue. ¡Cochina! Se viene Hex. O trae Dazzling también, trae muchas cosas. Igual y Dazzling le conviene más ahorita. Sí, mira, con el Dragonite. ¿Será que lo hará tener normal? Y termina de matar al chango. Ahora tener normal stream. No, reemplazó de nuevo. ¿Por quién? ¿Qué está haciendo? ¿Ese era el Urshifu? ¿Quién es ese? Ah, es el Tran. Ay, ¿se va a comer la parálisis tal vez? No manches, que hace sí. Se va a comer un single target del ataque eléctrico. Si es que atina, güey. Si es que atina y lo va a paralizar, güey. Parálisis. No manches. No manches. Güey, la pobre cara del... Ay, Dios mío, mira cómo está mirando hacia abajo ya. Ya no se está aguantando las expresiones del Japo, ya empezó a doblegarse a sus instintos humanos. Dios mío. Pinche Pepe. Weón. Los instintos humanos, cabrón. No. Qué culero suena eso. Ese hacks no lo tiene ni Obama, weón. No. Gente, chat, dobléguense ante sus instintos humanos, como dice Pepe. Oye. Doblegarte, qué pedo. Dobléguense, monstruos, dobléguense. Dazzling, ¿sí? Die, my Dazzling. Ay, puro doble target. Sí lo va a hacer normal. ¿O planta el Hitran? Vamos a ver. Normal. ¿Hacia el Dragonite normal? Sí, yo creo que sí. Oh, ya se hizo canon el tráiler, sí. Oh, se hizo canon, güey. Se quitó la debilidad. Güey, justo lo que estaba pidiendo hace rato. Sí. String speed, exacto. Tundurus. No lo mata, ajá. Ay, lo malo fue que en el turno pasado perdió el multiscale. Y el Rocky Helmet. Aguantó porque perdió la debilidad. Híjoles. ¿Avoid? Güey, siempre, esta cosa falla uno y siempre da el target necesario. Ay, güey. Con él, güey, si lo uso yo no lo hace. No, falla los dos, güey. No se va. Ahí está. Cochina Sí, no se iba. El crítico sí era importante en el anterior. Ay, Dios mío. Solo le queda un Shifu y este. Si es Banded, puede hacer Soccer Punch a la cochina. En general sí amenaza bien el... Y el otro men tiene, Joseph tiene a Landorus intacto todavía. Es lo mejor, spamear Wild Bolt Storm. Mira. Pero está pensando si vale la pena cambiarlo. Ajá, porque aquí él sabe que es, porque tiene la shit, tiene la información. Y ahora lo puede intimidar, de hecho. And also then double up with maybe a big spread. Oh, well, just the Magma Storm maybe from the Heatran. It doesn't have access to the Heat Wave, unfortunately. Aunque si le hace el Wicked no importa mucho eso. Ajá. Sí, igual se come el golpe. Como si nada. Vamos a ver qué pasa con Willbolt. Avoid. Y le da un Shifu, güey. Ah, no, ok, por primera vez no le dio el necesario. Híjole. Sí va a doler. Tal vez no valió la pena el cambio a Flutter. Es que lo cambió previendo el Soccer Punch ese güey. Y se sigue curando el Hitran. Ya no va a poder ganar salvo que lo paralice y con dados lo logre. Güey, sí quiero que el Kengo gane, güey. Está reñido esto. Quiero que el Kengo gane porque es como una muestra de, güey, ni con todas las hacks pudiste. Pues sabe que es bandeado, ¿no? El Urshifu, yo imagino que es bandeado. La Flutter va a estar cabrona porque es más rápida que Urshifu. Es que si es bandeado Urshifu, esta Flutter sí puede hacer más. Tengo entendido que es Banded. Si es Banded, ya ganó Joseph. O es muy probable que sí gane. No es Banded, no es Banded. ¡No! ¡Manches! ¡No puede ser! ¡3 de HP! ¡No manches! Y a ver si atina. Si falla, Era sasheado. Si falla el Wild Bolt, sí. No, ya falló en el target importante.
Dios mío, ¿qué? Flash Cannon en Thunderous. Ay, Dios, no. Uy, igual, no se ha acabado esto. ¿Tenía residual daño el Thunderous? No. Aquí esto va a ser dados. Esto es dados. Ah, porque él ya asegura. Ay, ya está rezando, güey. Ya está rezando. Él no creía en Dios. Está rezando. Él no creía en Dios, pero ahora sí te rezó. En el cielo, Paumot. ¡No! ¡Las dos! ¡Sí! ¡Los dos! ¡Los targets! ¡Güey! No puedo creerlo, güey. Estuvo bien intenso esto. Güey, en todas fallaba al menos uno. Y aquí en la última sí le dio a los dos. Increíble. Dios santo. Güey, no me lo creo, cabrón. Mira. Güey, qué tremendo. Qué tremendo. Güey, me siento. Flotter sobrevivió a 3 de HP. Si no hubiera sobrevivido esos 3, no hubiera podido. Güey, con uno que fallara ya, era para Kengo la pelea. Güey, qué bueno estuvo este match. Fue mi favorito de la noche. Me siento un poco mal por Kengo, la verdad. Fue mucho hacks, la verdad. Sí. El Kengo lamentablemente tuvo mucho en contra. Supongo que también es mérito de Joseph, porque al final de cuentas es su estrategia, el hacks. Sí, de hecho. Es parte de, o sea, el hacks no está de gratis, es para que pegue con Hex. Depender de ese movimiento, a ver qué tan lejos lo lleva. Aunque igual es más consistente de lo que parece, porque trae Thunder Wave en caso de que no se sienta seguro. Dios mío, qué match tan tremendo. Estuvo muy bueno. Gracias, Sandora. Buenas, ya ganó el Mundial la Flutter Staple. No quería interrumpir tremendo momento. Ahí va la cochina a ganar. Ahí Güey, va, más ahí gente va. como Sandora que no interrumpe los momentos. Pero igual, denos dinero. No. Dice Casual Book, 140,000 para mi cuenta. Sí, te quiero, Pepe. Wow, qué match, Dios mío. Estuvo intenso de principio a fin, muy intenso. Sí, güey, sí. O sea, si acaso el Joseph, híjole, capaz sí, pensándolo luego. Sí estuvo bien que reemplazara a Flutterman por Landorus. La guardó para luego. Yo creo que no fue buena jugada, la verdad. Él estaba previendo el Soccer Punch, pero tal vez sí le hubiera convenido dejarla porque le hubiera metido, lo hubiera dejado en Sasha al Urshifu. Ajá. Y hubiera hecho alterada desde ese momento. Porque dice el Nicostal, qué suerte que bufearon a los genios dándoles esos movimientos, les hacía falta. Sí, ¿no? Como que les hacía falta. Ajá. Si no, serían mierda, güey. Yo lo que quiero es que en la siguiente generación le suba la precisión a esos ataques, güey. Sí, ¿no? Sí, Que yo sea también. perfecta y les aumenten la chance de parálisis y esas cosas, ¿no? Y que el de tornados congele, ¿no? Como es que no me gustó que le pusieran que baja speed nada más. Debería de congelar porque hacía Frostbite en el Legends Arceus, aquí debería de congelar, ¿no? De congelar. Obviamente, güey, sí, estoy de acuerdo, sí. Sí, muy de acuerdo, debería ser así. ¿Por qué a los genios les dan tanto? Porque representan sentidos. Es que encima, eso de los 4 puntos cardinales que representan es de China, no es de Japón, ¿verdad? Es de China. Sí, es de China, sí. ¿Por qué les dan tanto, en serio? Uy, Dark Dark Cube, gracias. No, güey, ahorita lo descalifican por estar rezando, güey. No. Estaba así, güey, así tuve fe. And you do too after that as well. Like what even was going through your head in the final moments of that game? Yo fuera de la hora diría, tuve fe. When you're using a move like Wild Bolt, right? It has, or Wild Bolt Storm, it has like the, you know, drawback of if it misses, you know, it's obviously not a great move, but you also saw in the set 2 is getting a bunch of paras, so you know, you take what you can get, right? And I was definitely very nervous, especially in that last turn when I just needed to connect that last Wild Bolt. And sí, me imagino. It was an insane game, and my opponent played super well. So. Yeah, the Terra Fairy to be able to survive the Sucker Punch was absolutely huge, and it bought you so much time to be able to try to get that final knockout. After the si este combate lo hubiera narrado el Aaron, hubiera estado gritando todo el combate. Sí. Gente, necesitamos saber a cuál le rezó. Ese es el bueno X de Es el Rose 100. Le rezó a Pepaumot, güey. No.
any moves that can miss from certain Pokemon. And then you have the Pokemon that are a little bit more risky, right? Typically, I think if you're running risky moves on a Pokemon, it has to give you a lot of value in return, right? So Wild Bolt, even though, yes, it missed a ton, the paras it got were super valuable. Throwing out Thunder Waves is really valuable, right? So I think that when you take risks, right, you have to just kind of it's almost like hedging your bets, right? You have some safe options and then you have like your more risky options. And sometimes, you know, the riskier options are better in the matchups, right? Oh, ¿ya vieron lo que dijo? Pues sí, güey. Parte de la estrategia, güey. But talking about risk assessment, My Hitran reaction. kind of a big risk for this tournament. Bueno, mira, lo bueno de que ganara Joseph es que al final ganó el Watch en equipo. So without getting like too into the specifics of the matchups, basically, so I had a really good de los movimientos de los genios. La verdad, el peorcito sí es el de Tornado. Pues sí, güey. También el de Namorus no es tan bueno. ¿Qué hacía? Que ya se me olvidó. Baja ataque físico. Es que la parálisis vale más, la neta. Y la quemadura, o sea, los más chidos son los de Tundurus y Landorus. Así es. Güey, es que los genios sí son el mejor trío cuarteto de legendarios menores que hay. Ah, sí, un rato lo fueron los Tapus, pero ya no. Nada, les duró una generación. Y es que los genios tienen la ventaja de que tienen dos formas, o sea, o es meta una forma o es la otra. Uy, el Landorus Avatar en singles es estupidez. ¿Sabes de cuál me acuerdo, güey? De Tornadus Totem en quinta generación, cuando los climas estaban perros. Eso era Hurricane. ¿Tornado? Ah, Tornados, pensé que habías dicho Tundurus. Tornados, ajá, el ave. Ay, no, está... El ave, de hecho, ese estaba baneado en Smogón porque tiene Regenerator, está bien pendeja esa cosa. Sí, me acuerdo que lo banearon a lo poco de que llegó en Blanco y Negro 2. Sí, está muy fuerte. LOL. El ojito. The thing with Magma Storm, which I guess you saw in that set, is it has a lot of risk, kind of the same risk you would associate. A lot of risk. But I think the drawback of it is it's just so all or nothing. ¿Cómo va United, acorde? Perdieron eso que iba a preguntar, perdieron. Van ganando los otros güeyes, pero todavía pueden retomar los peruanos. Absolutely huge. 33-point overdunk into our top. Hoy nada más quedan 4 minutos. ¿Sí lo que dijo acorde? Sí, estaba jugando Perú. Y van a 0-1. No me gusta esa dive que hicieron los Perú. Sí, a mí tampoco. O sea, si pierden esta ya. Adiós. Ay, güey, se me había olvidado que Chandelure está en Unite. LOL. La neta sí se me había olvidado. Chale, es un Pokémon que me gusta mucho. Their lead is climbing so fast in the level department. Yes, it is climbing fast indeed, as we have a level 12 Delphox already. Does look like Umbreon and Chandler are going to handle that basement Reggie on their own, as Hooper goes on the mission trying ¡Uy, se lo robó! Exactly, Eyes is the perfect way to describe that, Kello. It's all about just being a Pokemon version of a ward or a feint attack, I suppose, that we have in the game from Sableye. Hooper caught out here, though. Again, ¿Está muerto? A 1v4 situation, as poor support Pokemon didn't want to be in. They sure gained some information, but it cost them a knockout. Alolan Ninetales pushed around by a huge surge. They're going to snow globe in the other direction. Softboiled able to keep them up for a long time. Epe tries a very aggressive flank to earn some overheat damage, but not finding. Me da risa que en todos los MOBAs nunca se ponen sus nombres reales, se ponen nada más los tags. Pues sí, güey. Tú le pondrás a Antonio Peter en el... Digo, Antonio Gámez ahí en el... Sí, yo me pondría Amo Perú. Yo me pondría arriba al norte. ¿Qué pasará con el men que se creó un usuario y se puso AMLO Sophie? Especially when you've lost an objective, you're one apiece on either side. You gotta play so careful. If you get one knockout, you can't get overzealous because the other team will swing back, and Peru is one of those rosters that can make those game-changing swings at the flip of a switch.
No creo que vaya a ganar Perú, la verdad. No, no va a ganar. Y aunque ganara, ya perdió. Qué buen pokeo de ese Delphox, Le hizo buen daño, mira. Tuvo que regresar a base. Oigan, si es cierto lo que dice Gio, ¿qué pasó con el men que se llamaba Gaturro God? LOL. Lo Nada más estaban cuidando que no hicieran al Eleki, ¿verdad? Aparentemente ya se viene el recosa. Qué buena esquive. Sí, de hecho. Uy, están esquivando los ataques al Delphox. Casi se come Harley daño al Duswell. No, ahí ya no. Y se retiraron muy atrás para curarlo. Es que, güey, todo lo que tenga proyectiles es bueno. Güey, está pokeando todo. ¿Qué pedo? No tiene cooldown ese Delphox. Tiene un combo para que tenga muy poco cooldown. De hecho, existía un combo en el que sí, literalmente no tenía cooldown, pero creo que ya lo nerfearon. Ya están empezando. No, ya recuperó. Ya recuperó salud. Weón, entran y se... Ese bus está muerto. No, ya los agarraron. Híjoles, pero los separaron de la pelea. Ya se aventaron con todo porque separaron ese bus. Sí. ¿Qué onda, Perú? ¿Ganó la? Vamos Perú, vamos Perú, vamos Perú. Se aventó 3 el Glaceon, güey. Blissey tiene que curar. Sí, ya lo están haciendo porque es su sí. Está curando a Glaceon, ajá. Bien. Ya le curó casi todo el HP. Híjoles, ya regresaron los demás. Ya están muy débiles. Híjoles, ya no... Es que... ¡No manches! ¡No mames! ¡Qué buena asegurada! Pero es que no le sirve de nada porque... Slowbro tiene que irse de ahí. Ay, es que Glaceon está muy débil. Ya no sirvió de nada, No sirvió de nada ese... No manches. Glaceon estaba un toque. Ya se fue Perú. Güey, mira cómo están de sad, güey, la verdad. Híjole, lo hicieron bien, pero sí, no. Why change what is not broken, right? Yeah. Chales, güey. That Delphox, I might say, you know, I'm proving Sparkle's wrong here. Güey, que te los audífonos descalificados. Ganó Perú. So many people wrong in their predictions. Team Peru coming into this group stage very, very strong. Of course, making it through. Bueno, llegaron lejos. Voy a extinguir todos más que los TTV, güey. Sí, de hecho, sí llegaron mucho más lejos que TTV. Voy a tirar todas mis cosas de Perú. Voy a extinguir todas mis cosas de Perú. Extingan ya Perú porque... No, yo tengo una mejor idea. Si le hacemos un vlog a la Perú. Ya lo hiciste. Voy a tirar a la basura todas mis cosas de Perú. Fran, ven acá. Hay que sacar... sí, güey, hay que sacar al Frank de Elementa. Sí, güey. Sí, vamos. I know they were pushing for that championship title, but earning a decent amount of prize money and, of course, a very successful run in day number 1. And, of course, some success in day number 2 is something you got to be excited about. What an incredible game. Let's take a look at that score graph and see bueno, llegaron lejos, la verdad, hicieron bien. Gracias, casi. Bueno, al menos mi querido Perú peruquista llegó bastante lejos. Eso ya es algo. Sí, eso dice mucho de ellos. De por sí calificar para acá dice mucho de ti. Sí, de hecho. Sí, de hecho. No como los Tilling. Y ahora llegar top 8 es importante. Y a elevar llegó. No extingan Perú, que aún no escapó de la TAM, lol. Tal vez perdieron, pero se ganaron nuestros corazones. ¿A qué hora empieza el bombardeo? Chales, no. Bueno, entonces... A ver, Peter, pon el de BGC cuando estaban adivinando las decks. Era antes del de Urgate, del de...
taking Joseph. that aggressive positioning and going for just all aggressive, all Antes. It was amazing. That final Registeel, that first Registeel. Donde veas al Rey Rizo con el Aaron, ahí va a ser. ¿Aquí? Ahí. A ver, regresale más. Acá me juzgó de transparent by clearing its mind of focusing. I have one guess, but I don't think it's right, yeah. I actually think I also have a guess for this one. ¿Cuál es ese? Espera, no My sé. guess is not a psychic type, which is why it feels wrong. ¿Puede ser su cuerpo transparente? Este es Vaporeon, güey, es Vaporeon. Estoy pensando en Medichan, pero no, Yo Medichan no hace pienso eso. que es Malamar, tal vez. Malamar, sí. puede ser, sí. Sí, es una medusa. Yo tenía en la cabeza un ángel Y de mar. psíquico, entonces. True. I am thinking of a psychic type. Dicen Dragapult. Ya les dio una pista, es un tipo psíquico. Sí, que tiene que ser tipo psíquico. Yo digo que es Malamar o Inkley. Alright, what's your answer? Inkay, ajá. Rose, you gotta participate in this one because it sounds like we all have different answers. Okay. I'm curious if any of us can get it right. Okay, I was thinking Reuniclus. Así es casi I was going de... with Kecleon, but I don't think that's the right answer. Todavía no comienzan con el bombardeo. Al menos déjenme empacar mis cosas. Ahora sí, tiene camino libre para bombardear Jerusalén. Jerusalén. No. Pasan de verga ustedes. Jerusalén. What's your guess, Jay? Güey, no mames, gente, no mames, nos van a funar. Yeah, it's a good guess though for like every single entry that we've had. So Bueno, Peter conoce al Levaro, así que sí puede hacer chistes de eso. I don't think any of us are right. No, I think we're all. Let's see it. Come on. Let's see the answer. Ah, o es Malamar o es Reuniclus, como dijeron. Ah, es Dragapult, sí dijeron así. Oh, Dragapult. Oh, ahora Sí, que lo recuerdo, sí. sí decía eso la entrada. Dragapult sí se hace invisible, ¿cierto? What does it look like when it's Is it just actually clear? Si tuvieron razón aquí en el chat que se dio Dragapult. O googlearon, güey. Es que lo googlearon, güey, sí. Sí, No, lo no cuenta. googlearon. No. I would not. No. It's somehow Dragapult and Xianpao, the two VGC mons that have been featured here, we were completely off on. So. Ah, sí, regrésale. Yo sí vi el de la pregunta de Xianpao. Regrésale un poquito al anterior. Voy. Please, porfa. Xianpao solo tiene 2 entradas de Dex, así que debe ser más fácil de adivinar. Pero que no habían dicho que era psíquico. Dijo que ella se le figuraba que podía ser un psíquico. Ah, bueno. Ahí está. What type are you thinking? Mira, no, ese es otro, pero déjalo. Kind of spooky, kind of scary. Yeah, exactly. I feel like I've seen this one before. I have a guess. Yeah, I have 2 in mind. They might both be wrong. ¿Qué significa Nightmarish? I was thinking Darkrai. De pesadilla, ¿no? ¿Ese es Darkrai, no? I'm thinking this feels kind of like a ghost. Es Lumber's. Darkrai. Es Haunter. Es Darkrai. Experience Div, Ah, ajá. sí. Sí, ese tiene que ser Darkrai. What do you think, Aaron? Ahorita sabes lo que dice la... Darkrai. I'm gonna go with Darkrai. Okay, so... And if it's right, Darkrai. then, you know. Y es Xianpao. then right through. So it's gonna be Haunter and Darkrai. Let's see if it's right. Ah, pero este me hace Jaywood, se parece mucho. No, es Rerizo. Ok, es que... Sí, es Rerizo, no mames. No, es que yo por un momento mi cerebro fue Jaywood se adelgazó. Jaywood nos da vuelta a ser caster de ese game. Supongo que es porque es padre ahora. Sí, supongo. I agree. I'm gonna give you half a point. Okay. Perfect. We're tied. Ahorita la siguiente está chida. Yo sí la vi la siguiente. Para que vean gente que es cierto lo que dije de que tengo problemas para We've got reconocer this caras. Pokémon can control 100 tons of fallen snow. Plays around innocently by leaping in and out of avalanches it has caused. ¿Ese no es Bombirdier? No, nieve, no rock. ¿Qué? Snow, ok. Okay. Abomasnow or Snowbird? Ay, están tocando. I like that. Abomasnow. Yo creo que es Abomasnow, ajá. Falling down, playing. Really? Oh no, espera. Play innocently. Puede que sea Snowbird. I like what you're thinking with the snow warning. I'm actually going with Vulpix. El Cetitán. Lowland Vulpix. Oh, I think you're right.
That's a really good guess. Had to steal my answer? No, I'm sticking. You're locking it in? Yeah. All right, we're locking it in. Which one? You going with both? Snover. Snover. Okay, Snover, Alolan Vulpix. Yo creo que ese es Snover, que se juega inocentemente. O puede que sí sea Vulpix. No, it looks Angie. He gets Earth Power now too. Ah, es Chien-Pao. Bueno, sí, es que es un gato, juega y así. Y hace bolas de nieve, sí. Como es un felino, tiene sentido. Dragonite. Me helaron innocently. What the fuck? Sí. Yeah, Chien-Pao's kind of evil. Maybe a little evil. This is a problem. Esa cosa malvada, Dios mío. Players guess because we only know these Pokemon in the context of competitive, and there's nothing innocent about Exacto. Chien-Pao. Nothing innocent in Chien-Pao, no. Sí, no, y solo lo conocen por el contexto competitivo. No saben el lore, gente. I know it's not, but it looks like an Ice Weasel to me. Este no lo vi. ¿Cuál era ese de la nieve? No. Fue Chien-Pao. Chien-Pao. Innocent, I mean, I guess. We learned something today. We did learn something, yeah. Chien-Pao's innocent. I guess it's supposed to be. Jury's still out on that one, but it is always vacantly lost in thought, but no one knows. Pesca con su cola, ese tiene que ser Slowpoke. It is good at fishing with its tail. Ajá, está perdido en sus pensamientos. Lo perdido en sus pensamientos y pesca con su cola. Sí, eso es Slowpoke, es muy obvio. Es Slowpoke. We finally got. Well, I finally got one. Show us the answer. A ver. We're wrong. There's no way. Nah. Sí, era muy, Let's go. estaba fácil esa, me encanta la pose. La pose sexy. Sexy. Quítame con uno de tus amigos franceses. Amo toda la cadena de Slowpoke. See if someone can pull ahead. Sacaron un peluche de Pokemon's Slowpoke bien body is bonito. covered in blubber and impressively round. It's faster for it to roll around than walk. Okay, I think I've got it. ¿Es Phil? Yeah. I think I got it too. Okay. Voy a escoger in blubber, impressive round. It's faster. Creo que ese es Speed. Sí, ese es Phil. Es Phil, es roto. Posiblemente. Bubbler no es suavidad, porque puede ser Bulu también, ¿no? Roly-Poly, yeah. Es que Creo que es Bulu o Phil. Los dos se caracterizan por rodar. Okay, I don't know. Let me think a little. Yo creo que Pero es Blubber, Phil. no sé qué es Blubber, la verdad. Yeah. Blubber. Suena como algo suavecito, así. We'll see. Yo creo que sí. Yo me decanto un poquito más por Speed que por Bulu. I don't know. Yeah. Sí, yo también creo que Bulu, es... están diciendo I'm pretty aquí. confident in my guess for this. Yo pienso que es Bulu, sí. No, I'm not. Ah, so sí puede ser I guess Bulu. Aaron's gonna win this too. Es Sí, que sí puede ser dice- Bulu. ¿Bulu o es Phil? ¿Qué significa Blubber? Blubber. ¿Qué es lo que te digo? No sé, pero suena como que es algo suavecito o algo así. Roly-Poly. Espumoso o suavecito. Alright, Phil, Roly-Coly. Roly-Coly. See what it is. Rolicoli puede ser. Es Phil, es ese Phil. sí. Ahí Güey, está, es ya que- ven, te les dije. Es que Phil en Legends tiene una misión que consiste en que va girando por una montaña. Ajá. Porque ahí se mueven los de ti girando. Alright, so Mi precioso es Phil, les dije. Preciosos. Welring está más chido. Because we've got another one. Oh, good. I need all the help I can get. Tú también quieres reinar, Body amigo. transparente. Ah, ese ya es sé. de Dragapult. Amigo, Sí. ah, sí. Está bien chido eso. Aunque cuando lo hagan conmigo, denme opciones múltiples, por favor. Yeah. No. Nah, así no se vale. Kind. Por lo menos déjame preguntar la generación. Tampoco se vale. Devours people? I have a guess. But I don't think it's right. ¿Qué es esto? think mine- Ah, espera, People dice... fear it to a belief that it devours any who try to cut down trees in the forest. Still caught up on the fact No that estreven it antes, devours a ver, people. but the Pokémon shares Or its just any, woods, I guess. its kind. Devours anything, I guess. Por un momento que quizá... Shindri? Wow. Trevenant, ¿no? Let's just. Espera, vamos a ver. Trevenant. Okay, People we're just fear... gonna count down. 3, Creo que sí es... 2, 1. Cut down Trevenant. trees in forest. Sí es Trevenant. Oh, it's definitely it. You think? Yeah, I think we That both has got to it. be it. I was thinking about a Suena Trevenant. also has a really O Shiftry. entry for anyone that wants to go look it up. De Shift te dirían algo como que hace algo de viento con sus aspas o algo así. Suelen decir más eso. Ajá. A ver, Trevenant. Trevenant, supongo. Trevenant. Sí, lo sabía. LOL. Es que creo recordar que esa viene de X y Y particularmente. esa Y eso entrada. que yo iba a decir Phantom porque vi que al final decía Kind, pero leí rápido y pensé que es Kid. Dije Qué raro que porque- leí trees, Kid, árboles, niños, es Phantom. Qué raro porque ni dientes tiene el Trevenant. Motion Spinda. Spinda tiene sentido. I have a guess. I do too. I'm thinking Eso es Pinda. Oricorio or Quaquaval for this one. I was gonna say, is it ¿Ese es Spinda o el pendejo de XY el tierno?
Chatot, güey. Ese, no No, sé. ese debe ser Spinda, sí. Yo digo que es Spin, ajá, porque dice que esquiva movimientos así. Sí, tiene mucho sentido eso. Y parece que está bailando, pero pues no. Y solo está mareado o borracho. Pero eso no concuerda con elegante, pero sí. Pero dice que lanza un grito en la misma sintonía. Dicen que es Dice Oricorio blow. aquí. Dice blow. Ah, es Medicham. Medicham. Esquiva Ok. porque parece una danza, sí, tiene sentido. Sí, 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 sí. Es que estaba raro que fuera Espina por lo último que decía. Ya, me concentré más en lo primero, ese fue mi error. Es que decía que, ajá, decía, se mueve elegantemente y es de Espina, no se mueve elegante. Elegante no. I think I'm mispronouncing that. I just would not have gotten Medicham. I don't think that one makes any sense, Yeah, I actually. would I not. think Nope. I think this game is rigged. I want to know what devastating blow it's delivering to its opponent. Like, Yes, high it's jump got, kick? well, it's got huge power, so it's doubling its attack. I mean, that's devastating. LOL, siempre hablan de cómo hacer Pokémon competitivamente. Sí. That Es is lo que se very saben. true. Okay, well you both are still tied. Sure, yeah, 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 we are, yeah. So let's see another Pokedex entry. It picks A ver. flowers with its vines and decorates itself with them. itself. For Ah, some comfy. reason, flowers will wither espera. once they're attached to it. Ah, sí, ese O es Comfy o es Florges. O es Comfy o es Florges. Really? Yeah. Okay. Yo digo que es comfy. It's Vine, es que sí dice Vine, es Comfy. Es Es Comfy. comfy. For some reason, flower Eh, will return comfy. they Está attach diciendo to it. lo dice en singular, it's Well, Vine, entonces sí debe ser Es comfy. Comfy. This is going to be a tiebreaker, so Okay. you both got to It's lock it comfy. in. I'm confident on Okay. Well, I'm confident. I don't know if I'm right, but I'm confident that I believe. Yeah. I get it. No, Okay. no, I'm with you in that one. All right. All right, we're going to count down. 3, 2, 1. Venusaur. ¿Qué pedo? No mames. No, ¿cómo así? That was my other guess. Okay. Comfy's good. Venusaur I is like good. Comfy. Huh. But vines? Is Comfy a vine? I don't Is it a know. vine? I don't Sí, know if it's a weón. vine. Comfy no son Pinche las flores, Rey es la Rizo. cosita. Like a It might circular be. vine. Let's see it. Let's see Okay, the well, answer. is this a tiebreaker? Sí, obviamente, no podía ser otro. Comfy. Es que Estaba sí, fácil no hay esa. otro. Ese, ajá. You got the tiebreaker. Es un Pokémon muy I único, think vaya. that means you win this best of 3. You won the caster battle and you won the Pokedex entries. Yeah. I'm sorry, Ray. I'll see you next year, Aaron. See you next year. You guys are going to See see you next each other year. at the grand finals of the World Championships. That's Isn't that right. right? Yeah. Pues, al camino al cual. Well, unfortunately, that is going to wrap up our game show here. I hope you all enjoyed playing along with us to see if you could get those Pokedex entries right. Está muy chida esa We are actividad. lovely analysts here. But now we're going to go ahead and get ready for more Pokemon action here at the World Championships. Ya esa fue la última, ¿verdad? Hello, Sí. Pokemon trainers. Welcome back for Teams and how they play. But I'm going to give you guys a Pues bueno. Ray Rizzo hot take here. I think this is the first time that North America is going to win Worlds since Wolfie did it, 7 years ago. I know, with NA having Mañana toca la final, it doesn't gente. seem like such of a hot take, but North America has kind of disappointed at times at the World Al final hicimos Championships, 3 horas y considering media. how many strong players we actually have. But watching that day 2 race throughout this entire season, seeing just how many incredible top-level players are in North America, even the players who just narrowly missed out qualifying for day 2 outright and had to work their way through day 1, I think NA is actually in prime position to take this event. Yeah, I really agree with a lot of Pues vamos cerrando, ¿qué US. pex? Like, I think, Sí, yo supongo que if you ya. look at, like, the CP boards, I think the US had like the most, Estoy cansado. like 1,000 Ah, ya acabo de llegar. certain players who made the day 2. So Lol. clearly they had a lot of like time to really Lol. understand how to play the Scarlet and Violet metagame across all regulations. So I think that gives them a big advantage. But yeah, I think I might have to hand it back to Japan as well. Like I think Ay, tengo tarea que hacer, Dios mío, qué hueva. is on information. Like even if they haven't had No hagas tarea, Nibi. Tengo que escribir un informe de 5 páginas sobre la ética psicológica. like they have done a lot of grassroots efforts to Y entregarlo No lo mañana. hagas, Nibi. Entregarlo mañana antes de las 9 de la mañana. Tengo 10 horas para hacerlo. 9 Ay, horas qué para hacerlo. hueva. Pues dale, weón. Sí. Hubieras dicho eso antes, weón. Está bien. Voy a cenar y me voy a poner a hacer eso. Bueno, gente, se divirtieron viéndonos viendo la
Dice, yo soy, ¿cómo puedes con todo, Nibi? Mi día dura 40 horas en vez de 24. Ay, ojalá. Estuvo chido el BGC. Sí. La jugada del día para mí es el reemplazo a Ursaluna. El mismo turno que metió Tailwind y Flutter hizo Drake. Esta se me hace la play del día de hoy, weón. Bueno, gente, nos vemos mañana en la final. Vamos a ya reaccionar al tráiler de lo que sea que presenten de los juegos y del TCG. Prepárense. Adiosito. Bye, gente. Bye, bye. Bye.